Estado Nacional. Hoy en Estado Nacional analizamos todas las consecuencias que dejó la explosión de un artefacto en una comisaría de Carabineros en Huechuraba y el hallazgo de otro paquete dirigido a la oficina del exministro del Interior, Rodrigo Ginspeter. Y además conversaremos sobre la disputa interna y generacional que se originó en el Partido Comunista luego del informe de Michelle Bachelet sobre Venezuela. El informe no es nuevo, sí la disputa. También en el capítulo de hoy responderemos otra de las preguntas de la semana. ¿Tiene futuro el proyecto que reduce la jornada laboral a 40 horas semanales? Nos acompañará en nuestro panel el senador de Renovación Nacional Andrés Alamán y la experta en seguridad, la académica Lucía Damerta, a quien usted veía recién en pantalla. Y aprovecho de partir por saludarle a ella, que es nuestra invitada. Lucía, gracias por estar aquí. Muy buenos días. Muchas gracias. De Laura Albornoz, muy buenos días también. Buenos días, Matías. Francisco Vidal, muy buenos días. Buenos días. Lili Pérez, buenos días. Buenos días. Y Gonzalo Miller, muy buenos días. Partamos conversando sobre este atentado en la comisaría y una referencia a una lectura de hace un tiempo que, no sé si ustedes vieron, hay un gran documental en Netflix, se llama El fin de ETA, que alguien decía que una de las cosas de la cual España logró superar ETA es que no había dos voces en izquierda y en derecha respecto de que eso era terrorismo. Y es una analogía, no estoy comparando, son dos cosas distintas. Esto que está ocurriendo aquí es terrorismo porque no veo que haya aquí una voz única en Chile de que eso, que no sabemos ni siquiera todavía quién es, eso es terrorismo. Lucía Damert, ¿eso que vimos en Huechuraba es terrorismo? Por supuesto que sí. Lo que ocurrió, los dos envíos de artefactos explosivos son envíos que claramente tienen como intención hacer daño, que además creo que tienen un componente bien especial y que tienen una decisión política de causar daño personal. No es un componente puesto en una esquina, sino que va súper dirigido. Tercero, que va además a una de las instituciones, digamos, pilares de la ley y el orden, que es Carabineros de Chile, además de a un exministro de Interior y Defensa. Y en ese sentido, acá tenemos otro exministro de Interior y Defensa. Sí, pues. Y en ese sentido me parece que ahí no hay ni una duda que darle a esa discusión. Lo que sí es cuando uno empieza a mezclar terrorismo con narcotráfico, con migración. Cuando uno empieza a complejizar esa discusión es donde yo creo que se pierde la posibilidad de consenso. Y antes de darle la palabra a nuestros contertulios, ¿puede afectar el enfrentar de manera inequívoca y directa al terrorismo el que al menos en la clase política haya matices, en que no haya una condición o un juicio unívoco de que estamos frente a actos de terrorismo? No. ¿Ayuda a los terroristas potenciales el que no haya acuerdo, en que haya susto, haya complejo de nombrarlo como tal? Bueno, lo que pasa es que por mucho tiempo se han nombrado como terroristas hechos que efectivamente podrían haber sido discutidos como actos no terroristas. Yo creo que ahí hay una diferencia. Sin embargo, creo que el gran problema de la política en realidad no es tanto esa discusión, sino es como el abandono que ha ocurrido respecto a la Agencia Nacional de Inteligencia, a la construcción de una comunidad de inteligencia que no es la militarización y la policialización del fenómeno, sino, como hacen la mayoría de los países desarrollados, una inteligencia civil con capacidades orgánica, colaboración y coordinación. Si uno pone hoy día la discusión en si vamos a militarizar o no, la respuesta, si esto lo que tiene que hacer es traer más policías o menos policías, yo creo que volvemos a entrar en una retórica que no nos sirve necesariamente. Lili Pérez. A mí me pasan muchas cosas con esto. Lo primero es que creo que en nuestro país no hay un diagnóstico compartido por todos los que toman decisiones con respecto a que en Chile hay actos de terrorismo. No es primera vez, probablemente es la primera vez que son tan graves, porque era buscada dar muerte. En el caso del exministro Ginspeter, porque era medio kilo de dinamita y la dinamita es para destruir, es para matar. Primero, no hay un diagnóstico compartido, hubo bombazos en la escuela militar años atrás, hubo bombazos al presidente de Codelco, a Landerreche también, por correo. Es decir, esto no es en la Araucanía, también hemos tenido algunos actos terroristas como el asesinato del matrimonio Lusinger-Macay, donde hubo panfletos tirados, personas encapuchadas. Y por lo tanto creo que Chile no es un país ajeno al terrorismo, que es un flagelo internacional, no es un flagelo solamente en nuestro país. Pero como no hay un diagnóstico compartido, es muy difícil combatir el terrorismo
con todas las armas que ello implica, que no es solamente inteligencia, no es solamente la Agencia Nacional de Inteligencia, no es solamente el gobierno de turno, sino que es mucho más que eso. Y lo segundo que yo tengo que decirlo, yo estoy como bien afectada estos días. Yo no solamente estuve a punto de perder un gran amigo de toda mi vida, desde la niñez, que es Rodrigo Hinspeter, compañero de colegio, ha sido compañero mío y amigo mío hasta el día de hoy. Yo hablé con él el día sábado que me llamó. Y también Óscar Asbun, que es como mi hermano, que lo ha sido toda la vida, que también estaba con él en la oficina. O sea, no solamente era dirigido a asesinar a una persona, sino a todos los que estaban ahí trabajando, que es mucha gente. Yo creo que estas cosas hay que tomárselas en serio. A mí de verdad me preocupa mucho cuando hay gente que yo considero gente inteligente y talentosa, que incluso siembra la duda con respecto a este tipo de hechos y no entendiendo la dimensión que tiene, porque esto tiene un alcance. Algunos dicen, oye, pero nadie ha reconocido autoría. Obvio, porque no fue exitoso el atentado. Cuando los atentados no son exitosos, y con esto termino esta parte, no se reconocen las autorías. Don Francisco Vidal, mencionábamos al pasar que Rodrigo Hinspeter fue ministro de Interior y Defensa, lo mismo que tú. Es una coincidencia, nada más que eso, pero tú tienes experiencia desde el Ministerio de Interior en haber enfrentado casos similares. A ver, es que hay varias cosas aquí. Primero, el grado de desconfianza en la sociedad chilena es tan brutal que yo no soy adicto a las redes sociales, pero me comentaron que una de las tendencias fue que esto era montaje. El solo pensarlo te da el nivel de desconfianza. Yo lo descarto completamente. Y lo segundo, que yo creo que a 30 años de que se fue Pinochet, hay todavía ciertos traumas con respecto a calificar, definir. La propia Ani es hija de ese trauma. La Ani, cuando se legisló en el estado de ánimo psicológico subjetivo de la época, se recordaba nunca más la CNI, nunca más la DINA. Entonces, restringamos. Esta es una unidad de inteligencia única en el mundo que no es operativa. Solamente... Analiza. Claro, pensé que... Adelanta. Tú tienes una comunidad de inteligencia con otro tema, que es lo que yo llamo el corporativismo institucional. Las 5 fuentes de inteligencia, que son las Fuerzas Armadas de orden, son 6. Orden, Carabineros, la PDI y la ANI, tienden a compartir. A mí me gustó mucho lo del presidente Piñera, hace como un año atrás, cuando a raíz de una cosa similar, sostuvo que iba a ordenar que las fuentes abiertas y cerradas de inteligencia institucionales colocaran esa información en un solo, comillas, ente. Que no sería otra cosa que la Agencia Nacional de Inteligencia. Pero eso ya por ley está. Si el problema, yo estoy de acuerdo contigo, el problema es que hay múltiples espacios de generación de inteligencia que se han acostumbrado por 30 años a hacer su propia inteligencia, a no compartirla. Y entonces la Agencia Nacional de Inteligencia además cambia de jefes de turno cada vez que cambia el gobierno. Todo. No solamente cambia eso, sino que generalmente se ha puesto a personas que tienen una experiencia de aprendizaje en el terreno, pero que en definitiva no son gente preparada en las últimas tecnologías de la inteligencia. Entonces, eso es un problema. Yo estoy de acuerdo que la ley hay que discutirla, pero en realidad hay un problema anterior que es de gestión de política pública. La inteligencia yo sé que para algunos puede ser como los espías o las cosas de Netflix, etcétera, pero la verdad es que hoy día es un tema profundamente profesional, donde hay gente que hace carreras de 30, 40 años en el mundo de la inteligencia, y eso es una de las cosas que todavía acá está pendiente. Sí. Mire, yo viví esta experiencia en los 2 ministerios. La información de inteligencia es buena en Chile. Lo que pasa es que falta mayor coordinación, que no prime el espíritu corporativo por el sentido del bien común. Y yo creo que llegó el momento de darle a la ánima dientes. Porque lo que ocurrió... Mira, miremos solamente el tema de estos muchachos que son como los ecologistas locos. Claro. Sí, tendientes a lo salvaje. Exactamente. Pero fíjate lo que pasó con la bomba del metro. No mezcles a los ecologistas, porque yo creo que los ecologistas... Es que ellos... se llaman ecologistas ellos locos. se autodenominan. No, pero no se llaman así. O sea, tendientes a lo salvaje. Algo así. Ese. Sí. Para no mezclar a los ecologistas que no tienen nada que ver con terrorismo. El grupo que se autoadjudicó lo del Anderlecht. Lo de ecoterrorismo. Ecoterrorismo, eso sí. Entonces,
Y lo de alguien más fue, Landerreche y alguien. Luis Negranch. Sí, el presidente de Metro. El presidente Negranch. Negranch. Pero mira las situaciones. Sí. En el caso de la bomba de Las Condes, la persona que puso la bomba está condenada a 23 años, cumpliendo condena ahora. Esa labor de policial fue, yo sé que Hubo una harto... discusión técnica, pero finalmente logró su objetivo, sancionar al responsable. Pero en el caso de Landerreche y del presidente del Metro, llevamos 1 año y medio, 2 años. Y no ha pasado nada. Nada. Y a mí lo que me llama la atención de este caso es el volumen de daño de las 2 bombas. No sé si ustedes vieron la foto de la oficina del comisario. Sí, Hay un hoyo en el escritorio sí. y un hoyo en las paredes. Ese comisario, lo que leí, es que no murió porque la abrió de lado, no me recuerdo cómo. ¿Estamos? Porque eso me explican que era algo más bien largo, como una botella de para vino. Si él la Así abre explota, como explota, normalmente sí. Lo se mata. abre un paquete, No, si el que propósito era mirándolo matar. de frente, no existiría el comisario. No, claro, Entonces, lo mata. a ver, destinado a matar. Ese hecho, Las 2 bombas eran para matar. más la bomba para Peter, a ver, yo creo que es una situación de mayor gravedad. Y lo otro, que no haya adjudicación. También es grave. También es grave, ¿sabes por qué? Porque cuando se actúa de esa manera, parte del hecho, aparte del, comillas, político-militar, que es la bomba, está la comunicación. Laura, querías tú... Es que no lograron el Yo objetivo, tengo que era matar. Tengo la sensación de que estamos todos de acuerdo en que este es un acto de carácter terrorista, o así al menos bajo a los datos que dan las autoridades se puede entender de esa forma. Yo me quedo con algo que dice Lucía respecto de el cómo en definitiva en la opinión pública ha habido y en la política pública ha habido respuestas distintas a hechos que parecen tener una misma naturaleza y cómo en definitiva, porque claro, tuvimos respecto del delito en escuela militar hubo una sanción, hay una condena y respecto de hechos posteriores de no tanta distancia de tiempo no ha habido resultado todavía, como el caso del ex presidente de Codelco, como recuerda Lili Pérez, pero particularmente lo que dice Lucía respecto de cómo en el discurso posterior público, quizá un poco primando un poco de desazón o desorganización o de poco cálculo, se habla al mismo tiempo de narcotráfico, de delincuencia, de terrorismo, se mezcla todo, se habla de una ley que tiene que potenciar las oficinas, seguridad. Yo creo que nadie se niega en principio a eso, pero el enfoque que se da mezclando los temas es lo que causa en definitiva que, por ejemplo, el senador Buenchumilla haya votado en contra de este proyecto porque en definitiva señaló esto es traer la Araucanía a Santiago, es traer este debate aquí y en definitiva afirmar que son actos terroristas cualquier tipo de acto. Él tiene una aprehensión respecto del manejo político y ese punto me gustaría a mí profundizar, porque efectivamente es donde ahí se puede caer una buena política pública o una opinión generalizada respecto a actos que le preocupan a toda la sociedad y se chacrea un poco, por decirlo de alguna forma, en el discurso. Se utilizan con herramientas o con miradas cortoplacistas o como caballos de batalla. Pancho hablaba hace un rato atrás de lo que opinaba la opinión pública en los medios virtuales, decía esto es un tongo, es un montaje. Entonces, también cómo no se debilita la política, tú que tienes experiencia, esta mezcla, a mí me interesaría como saber profundizar sobre ese punto. Es que a mí bueno, hay 2 cosas. Uno, que cuando hoy día la inteligencia es súper clara en dividir entre la lucha contra el narcotráfico y por otro lado la inteligencia estratégica. La inteligencia estratégica no tiene que ver con la investigación policial de la lucha contra el narcotráfico, eso es otra cosa. Pero además hay un punto que yo sí creo que la ciudadanía tiene algún derecho a tener preocupación. Y es que cuando uno habla de darle más capacidades a las policías, métodos intrusivos, llamadas telefónicas, escuchas, etcétera, por supuesto que está bien, pero incluso en los temas de inteligencia tiene que haber control civil. Porque si no, terminamos todos creyendo Operación Huracán, Claro, ¿cierto? un estado Terminamos policial, todos además. creyendo al señor Smith. El señor Smith es como del superagente 86. Sin embargo, lo creyó toda la estructura policial y mucho la estructura política. Entonces, Y los fiscales. los fiscales todavía siguen ahí matándose sobre qué es lo que pasó y no pasó. Entonces, por un lado, y yo creo que tienes razón en decir, bueno, tenemos que separar los temas. Una cosa es la inteligencia policial. ¿Qué es lo que sucede ex post? El artefacto explota. El problema es antes.
ahí hay un problema también, porque si no lo Landerreche podría avanzar un poco más. Sin embargo, hoy día los hechos terroristas que ocurren en la mayoría de los países con situaciones parecidas a los reclamos que hay acá de este tipo de grupos, que yo no estoy muy segura que sean los tendientes a lo salvaje. Individualistas se llaman, individualistas tendientes a lo salvaje. Ese es el nombre que se han Lo no son recuerdo grupos, porque ha sido el Pancho. único que se autoadjudicado de los anteriores. Pero eso más que grupos son redes flexibles, redes líquidas, redes de gente que se pueden estar vinculando por la internet, que no necesariamente van a intercambiar información. A lo mejor no hay una estructura formal. Claro, ¿no? si tú no tienes una información que diga voy a ir a poner una bomba, difícilmente alguien va a poder penetrar esos grupos o esas redes. Entonces ahí es donde hay que poner un poco el énfasis. Gonzalo Müller. Sí, estábamos escuchando con atención y, claro, uno va revisando la institucionalidad y se da cuenta que tenemos una ley de antiterrorista al debe hace casi 10, 12 años. Tenemos una agencia como la ANI que la verdad, la discusión, para ser honesto, Pancho, la discusión anterior a esta bombazo era ¿para qué sirve la ANI? Era si se debía seguir o si debía eliminarse la ANI, porque sencillamente porque no servía para nada. Y finalmente llegamos al punto en que la condena social aparece, si uno es generoso, no unánime, porque también no le vamos a dar más volumen que el que tiene las redes sociales. Pero por lo menos hay un sector que cree que puede fraccionar y puede elaborar otras teorías. Y eso me lleva a un punto que quizás no tiene, yo no soy experto en terrorismo, pero sí en la condena a la violencia como método de acción política. Yo creo que es ahí donde hemos retrocedido, en pequeñas cosas. Es verdad, porque uno se fija claro en la bomba, en lo final, digamos, en lo más brutal, porque es una bomba, a diferencia de las anteriores, quizás, destinada a asesinar a personas concretas. Antes era una bomba que se ponía en un paradero y que eran menores, que terminaban igual todas las bombas han hecho daño, han lesionado personas y todo, pero ahora ya era directamente, uno cuando mira la manera como se construyeron esas bombas, esa persona tenía en su mente matar personas, y matar personas en específico. Entonces dice, bueno, cuando no se condena a lo menos, se va generando una sensibilidad social, una legitimidad social a que se puede ir por más. Y uno dice, y no es porque estén conectados, sino porque hay personas que sienten que quizás se pueden sentir inhibidos frente a una condena social mayoritaria o se pueden sentir motivados porque no existe esa condena. Y se pueden sentir alentados, ¿no es cierto?, a realizar acciones como esta. Y por lo mismo no es que haya un grupo en específico que uno pudiera vincular y todo, sino que hay personas que tienen preparación, adiestramiento y que son capaces de hacer esto. Sí, pues no está mal hecho. Aquí fue porque la bomba destinada a Carabineros explotó primero. Fue que se alertó, ¿no es cierto?, de que había otra igual, ¿no es cierto?, por el mismo destinatario. A la hora que no está el mismo destinatario, no sabemos, porque esa fue la única alerta. Porque había un nombre falso. Había una bomba que tenía el mismo destinatario para los dos lugares. Entonces decirle, bueno, ¿en qué minuto somos capaces de construir una institucionalidad que esté acorde a este tipo de desafíos? Porque no somos ajenos. Y uno tiene que, yo miro generalmente Inglaterra. Un país que uno ha visto una sociedad bastante consolidada, en donde hay un consenso social importante. Y resulta que ellos tienen capacidad de inteligencia y capacidad antiterrorista de primer nivel. A nivel tecnológico, a nivel de capacitación de personas, delimitada, y que rinde cuenta, porque a mí me parece lógico y natural. Ojalá que tengamos políticos a los cuales rendirle cuenta, que estén a la altura también del desafío, que le rinda cuenta al Poder Civil. Vuelvo contigo, Lucía Damet y Laura Bornoz. Hacemos una pausa y ya estamos aquí en Estado Nacional. Diez de la mañana con 22 minutos, estamos en Estado Nacional. De vuelta, Lucía Damet, los protocolos. ¿Cómo pudo haber llegado la caja donde llegó, al escritorio del comisario? ¿Cómo pudo haber llegado a un edificio de un grupo empresarial que tiene los protocolos de seguridad, escáner? Un segundo, ¿qué sabemos del estado de situación de los carabineros? ¿Están recuperándose? No lo sé en el último momento. Si puede haber pedido hasta donde sé, pero no sé si hay algún parte de último momento, no lo sé. Tú conversaste con Rodrigo Ginspeter, dice que él vio la caja. Sí. ¿Cómo fue eso? Dice que es una caja que parecía un paquete de una caja de vinos de regalo y que estuvo
en 3 oportunidades a punto de abrirla y siempre pasó alguien lo distrajo, en un minuto fue al baño, después se fue a almorzar con Oscar y siempre pasó algo que no la abrió porque siempre su ímpetu era abrirlo. O sea, uno ve una caja de regalo y siempre como que tiende a ir a abrirlo, ¿no? Y algo pasó en ese minuto, que una distracción del momento en que no lo abrió. Entonces, son esas cosas humanas, ¿no? De lo que hablábamos, que al final cambian el destino de las personas, en este caso para bien, pero pudo haber sido distinto. Claro, pero ahí tiene, como tú decías, ahí tiene que ver con los protocolos. Sí. Primero, que evidentemente acá, para que la ciudadanía esté como más tranquila, ¿cierto? Esto no es que a cualquiera aleatoriamente le va a llegar una caja con una bomba a su casa. Acá, evidentemente, lo que hubo es buscar a algunos actores políticos relevantes que tienen un montón de aristas en un montón de situaciones y además a la policía. En la policía existe el protocolo. Probablemente habrá un sumario ahora para ver por qué no se realizó el protocolo como se debería. El protocolo incluso dice que si es una caja que tiene un remitente extraño, no necesariamente hay que abrirla, sino que probablemente hay que tener una segunda derivada y ver si esto puede ser un artefacto explosivo o incendiario. Es llamativo digamos, la brecha de seguridad en la oficina de Quiñenco. Sí llama la atención, porque además me imagino que Quiñenco debe invertir millones, más que la comisaría, en tener mecanismos de seguridad en el edificio. Pero también esto nos debe llevar a reflexionar que en cualquier parte del planeta hoy día hay gente que tiene más riesgo y gente que tiene menos riesgo. Y la gente que tiene más riesgo a que le lleguen cartas de odio, a un montón de situaciones, debería de tener protocolos mucho más serios. Protocolos que llevan a preguntarnos, ¿habrán sido capacitados? ¿Habrán sido entrenados? ¿Habrá habido una nueva revisión? ¿O este es el protocolo hace 15 años que está ahí durmiendo? Sí, yo creo que llevamos años en la constitución de este Estado Democrático de Derecho y me parece que es algo, no torpe, pero descuidado decir que solo pasa por mejorar a la ANI, solo pasa por una nueva ley antiterrorista. Me parece poco serio y hay que tener mucho cuidado porque, como lo decía alguien hoy día en el periódico, ninguna ley reemplaza una buena investigación judicial. Y yo creo que aquí hubo cosas que no se cumplieron, hubo protocolos que no se satisfacieron y efectivamente hubo una investigación que había detectado que podía ocurrir eso, pero no llegó a concluir un rol de prevención o a cumplir un rol de prevención, que es lo que se espera, porque lo que se espera no es investigar después quién envió la bomba, sino además saber o conocer cómo funcionan estos grupos para evitar que las bombas empiecen a actuar como mecanismo, como dice Lucía, de demora incluso de la población, que piensa que a lo mejor si el metro para va a pasar una cosa semejante. Entonces, calmar y administrar este estado de alerta es una responsabilidad de todo el sistema político, pero particularmente hay que revisar qué procedimientos aquí no se cumplieron y adoptar las medidas necesarias y urgentes sin confundir el discurso ante la opinión pública. Que ahí había un problema. Creo que tiene un punto, Laura. Yo creo que la ley antiterrorista, que ha tenido varias modificaciones, 5 o 6 desde que fue promulgada en los 90, es una ley que, si bien es cierto, ha tenido esta reforma, creo que es una ley que por sí sola no es suficiente para enfrentar este flagelo. O sea, es muy importante, por supuesto. Yo soy partidaria que se hagan siempre modificaciones y reformas y sea muy dura esta ley. Pero no es solamente eso, hay que educar también. Hay materias de educación cívica, ya que hemos tenido también en este mismo panel esta discusión de filosofía, educación. Creo que es muy importante, es mucho más grande. El terrorismo es algo mucho más grande y los países que han podido sortear con relativo éxito, porque nadie tiene un tremendo éxito en enfrentar el terrorismo, pero con cierto éxito lo han hecho desde muchos ámbitos. Sí. O sea, es una unión del Estado, oposición-gobierno. No es que el gobierno de turno sea solamente la víctima. Esto afecta a todos por igual. Entonces hay que tener muy en cuenta. Nos estás hablando, cuando estábamos en el corte, algunos, tú asistes permanentemente a seminarios y eres experta en estos temas. ¿Cómo se están comunicando? ¿Cómo son las tecnologías que usan hoy día los terroristas en el mundo, me refiero, para poder comunicarse y poder concertar atentados? Bueno, lo que pasa es que cuando uno mira estas redes mucho más flexibles, mucho más líquidas, de intercambio de información, donde en general no son como células que tienen reuniones y que tienen un dirigente claro. Por eso es que es tan importante también cambiar la ley, porque cuando uno dice, vamos al grupo terrorista, ¿dónde está la organización jerárquica?
¿Pero qué es un grupo no hay. terrorista hoy? ¿Dónde está el líder? Jerárquica significa que no es terrorista. Así es, entonces... O sea, ves que la ley tiene un punto ahí... No, sin de un duda hay que vacío. cambiar la ley. Sin duda hay que cambiar la ley. Lo que yo creo es que no hay que cambiarla, digamos, reformar por escándalo o reformar por crisis es una mala idea. Y claro, se empiezan a comunicar por otros mecanismos, desde los juegos de video, todos los pueden usar las redes sociales, pero a mí también hay un punto que me parece importante. Además de la prevención, que es lo que hemos hablado, una vez que ocurre el hecho, a mí me parece grave que a los 2 segundos uno tiene 3 voceros. El presidente, el ministro del Interior y el fiscal. Los 3 dando señales, bueno, el presidente incluso dijo que se sabía quién era el remitente, Sí, sin decir que probablemente era un remitente, digamos, ¿Eso un hombre... entorpece la investigación? Eso aumenta la inseguridad de la ciudadanía. Confunde más bien, yo Confunde el discurso político, politiza un tema donde, como bien ha dicho Lili y Laura, deberíamos estar todos más bien unidos detrás de limitar a aquellos que creen que la violencia es la forma para resolver los problemas políticos y sociales. Pero además puede llegar a entorpecer porque el fiscal tiene que salir y decir, bueno, en realidad la persona que mandó el paquete y su nombre no tiene nada que ver o no estamos seguros si tiene algo que ver. Entonces ahí creo que hay que aprender. Hay que aprender que una vez que ocurren estos hechos gravísimos, por supuesto que es importante que el presidente de la República, en este caso que es, digamos, que le encanta estar en los lugares, porque para mí hubiera sido mejor que estuviera solo el ministro del Interior, vaya y hable con carabineros y responda, digamos, a una necesidad de apoyar a la fuerza pública, sin duda. Pero de ahí a que entremos a decir, bueno, y esto nos lleva a pensar que es bueno vincular a los militares. Y en realidad hay fenómenos y amenazas tremendas en el país, como el narcotráfico. Eso yo creo que es lo que nos empantanó, porque en el primer minuto todo el mundo político estaba detrás de decir que cero con la violencia política, cero con el terrorismo. Pero como a los 10 minutos ya teníamos el narcotráfico, la migración, eso complica y creo que sería bueno aprender que... ¿Cómo se maneja, Francisco Vidal? Te tocó estar en el ministerio, no un caso como este a lo mejor exacto, pero ¿cómo se manejan esas ansiedades políticas de tener que demostrar unidad, fortaleza, que el presidente de turno esté en el lugar, que lo exige hoy día? Por orden. Si la ansiedad, si no le damos armonil, es que tiene razón la Lucía, porque el mensaje a la ciudadanía es muy claro. Tiene que ser muy claro. Y ojalá normalmente que lo haga 1 o 2, pero no 24, porque si no el mensaje se dispersa. Pero yo creo que a esta altura, 2019, debiéramos una especie de un acuerdo político-social que parte de un enunciado. La violencia fuera de la convivencia nacional, la violencia política. Que todo el mundo condene el acto de violencia política. ¿Habría agua en esa piscina, creen ustedes? O sea, ¿Habría? Pregunto. lo mínimo para creo funcionar en un pero estado si citamos para democrático. mañana Yo creo que se avanza. Yo tomo Es lo la mínimo. bandera de Pancho en el sentido de que más allá de pensar si todos la van a tomar, yo creo que es importante dar la señal de quiénes la toman y quiénes no. Claro, obvio. Porque a mí me parece que dentro de lo que es la izquierda democrática, ¿no es cierto?, la centro-derecha, vamos a lograr que el 90% del sistema político esté detrás de eso. Y por último, ojalá que sea el 100%, la verdad. Yo creo que en la medida en que se van produciendo, se va revisando la condena que origina el sentido común, desde el sentido común, si también aquí no hay que ser muy exigente políticamente para condenar un acto como lo que hemos visto esta semana. Podemos quizá alcanzar, Gonzalo, podemos sorprender con una ¿Y el presidente quien debiera, límite. cree usted que el presidente debiera llamar a una... Podría a perfectamente... una cumbre, a ¿cómo se le puede llamar? Convoca a un acuerdo nacional ahora ya con dos principios básicos. A un acuerdo en contra de la violencia política en todas sus formas, pero yo creo que también yo quisiera hacer un punto. Es cierto que ha sido confuso en cuanto a las señales, las vocerías, lo que señalaba Lucía, yo lo comparto, pero también es cierto de que fue tan grave, tan impactante, que creo que probablemente en ese minuto para el gobierno haber sido muy difícil poder salir adelante. Esa es mi impresión. Por eso es que el silencio es importante en y política. obviamente. Es que el piso Amo es- de tu silencio y esclavo tu palabra. El Entonces, piso, yo creo que por lo mismo tal vez sería bueno hacer esto, ¿no? Poder convocar a algo, porque yo honestamente creo que los partidos políticos que existen en nuestro país, los que están 19. constituidos, yo creo que no hay partidos que
podrían estar en contra de algo tan sensato. Sería importante llamarlo, Sí, entonces. yo creo que es importante que a veces hacerlo expreso. Yo creo que puede ser una oportunidad, lo que me plantea Pancho, hacerlo expresamente, no solo la condena, sino que el compromiso respecto de dejar fuera la violencia de la actividad política. Yo creo que sería notable. Pero hay un punto, y quiero volver a esto, que hay un dato que salía ahí, me lo comenta Mario Desbordes, ¿no es cierto?, presidente de Renovación, que hubo un tercer aparato, porque de repente, para que no nos equivoquemos en el nivel de organización de lo que estamos apreciando ahora, que pareciera ser distinto a lo que hemos visto hacia atrás. Sí. Hubo un tercer aparato explosivo dirigido a un domicilio. El día anterior. El día anterior, sí. Y que parece que el único objeto de ese, porque no era una bomba, era algo que parecía, que era ver qué nivel de alerta generaba, o qué nivel, o sea, en el fondo... Un globo sonda se llama eso. Claro, un globo sonda para probar cómo respondían las distintas instituciones. Y yo creo que Mario Bordes tiene un punto ahí cuando dice, bueno, el nivel de organización que hay detrás de esto quizás es mucho mayor y nosotros lo estamos subiendo, como muchas veces lo hemos hecho, como hechos aislados. Ahora yo creo que hay que tener tal nivel de cautela y ser tan prolijo en este proceso de acuerdo transversal para apoyar y declarar lo que resulta obvio de una democracia, en la negación al uso de cualquier tipo de violencia, pero requiere tanta prolijidad porque cualquier atisbo de montaje o de aprovechamiento político o de logro cortoplacista genera además en la sensación mucha inseguridad o en definitiva descrédito, también desconfianza. Entonces yo creo que esto tiene que ser tomado con la máxima seriedad. Entonces la gente, si no, la gente piensa que esto es oportunista, que quiere ganar un punto ya que había tenido una mala semana política y esto le sirve para cambiar un poco la agenda política. Entonces, claro, cuando esto no se plantea desde un principio, recuerden ustedes que al ministro Chadwick le fue encargada una agenda de modernización en el mensaje de junio y eso supone muchas cosas, no solamente mayor transparencia, que por cierto es importante, o cómo se concursan los cargos públicos, sino que también el poder convocar y tener este diálogo que no necesariamente ha existido. Nosotros vimos al ministro Chadwick reunido por los partidos políticos, algunos le dijeron que el espacio era el Parlamento, pero yo creo que de nuevo cuando ocurren estos hechos que son de este nivel de gravedad hay que ser muy cuidadoso para evitar que haya aprovechamiento político de cualquier sector. Sí, yo ahí estoy totalmente de acuerdo con lo que plantea Pancho, Gonzalo. Acá se perdió una oportunidad política porque para mí, cuando sale el presidente y dice ya, lo que hay que hacer es sí o sí me votan la ley en fast track, como dijo el ministro Blumen. Claro, fast track no, pues para los temas de inteligencia requerimos una discusión en serio, porque fast track significa que dentro de 2 meses nos dimos cuenta que uno de los incisos estaba mal escrito o que no incluimos una mirada mucho más compleja. Me parece súper bien, además, reconocer que existe una comunidad de inteligencia en Chile. Si uno pone inteligencia estratégica en Google, aparecen muchos artículos de gente que ha estado en la NEPE, sí, gente que ha estado en los ministerios, gente que está en la Universidad de Chile, que estudia esto. Yo sé que muchos de los que nos escuchan van a decir, los académicos de nuevo que hablan y no hacen nada. La verdad es que la inteligencia es uno de esos lugares donde tiene que haber una comunicación mucho más constante entre la política y la académica. Y ahí creo que hay que volver a darle una Pero también vuelta. la política son momentos. Y yo creo También. que... Porque si no, es un momento. Si no, Es un momento. es el momento. Es un momento para que yo creo que avanzar. se perdió tal vez. ¿Se perdió? Cuando se puso el énfasis en aprobar la ley, Yo pienso que todavía. No, yo creo que todavía es el momento. ¿Todavía? Sí. Lucía Damer, le queremos agradecer por estar esta mañana en Estado Nacional. Gracias. Muchas Oye, y gracias un por saludo a Lucía porque el día es 28 de julio. Es verdad. el Día del Perú. Es verdad. Exactamente. Aniversario, exactamente. sí. Hermana peruana. Es verdad, para todos los que preguntan si soy colombiana o rusa, en realidad soy peruana, nacionalidad chilena. Afincada en nuestro país hace muchos años. Lo mejor de Perú. Exacto, aportando mucho a nuestro país. Lucía Esos Damer, chistes ya no tienen muchísimas espacio. gracias. Vidal. Pero por Dios. Esos chistes Yo ya no tendría que tienen nacer de nuevo. espacio. Muchísimas gracias, Lucía Damer. Vamos a hacer una pausa, volvemos en Estado Nacional con el senador de Renovación Nacional, Andrés Alamán. Espérenos. De vuelta en Estado Nacional, 10 de la mañana con 41 minutos, esta transmisión conjunta de TVN y todas sus plataformas y Radio Duna 89.7. Presentamos al senador de RN, Andrés Alamán. Senador, muy buenos días todavía. Sí, muchas gracias por invitarme, muy bien. ¿Escuchó su compañero de sala, su colega, el senador Navarro, en Venezuela, que, bueno, va a ser un punto político muy interesante? ¿Lo escuchó? No, no lo ¿Está en Venezuela? No lo he escuchado. Está en Venezuela, estas son declaraciones de ayer. En el foro de Sao Paulo. Ustedes entiendo, lo... ¿no es en Venezuela? ¿Es en el foro? Sí, Que es el Foro Sao Paulo Que en se- Venezuela. pero en es en Venezuela, Venezuela, ¿cierto? Es en sí. Caracas, sí. ¿Qué ¿No lo En escucharon? Brasil no. ¿Tenemos las imágenes? Sí, en Brasil no lo hubieran dejado. Sí, vamos. En una constitución
que no tengo ninguna duda, es la mejor constitución de América Latina y una de las mejores constituciones del mundo. Yo ya quisiera para Chile una asamblea constituyente y una constitución votada, construida por el pueblo. Tenemos una constitución maloliente, caduca, que tenemos que cambiar. La verdad, a sangre y fuego en dictadura, y aún los chilenos no hemos podido acabarla y cambiarla. Saludar al compañero presidente obrero Nicolás Maduro. Decirles que en esta tierra venezolana se libra una batalla de la cual depende el futuro de Venezuela, pero también el futuro de América Latina. ¡Viva el pueblo venezolano! ¡Viva los hombres y mujeres de Venezuela! ¡Viva! En Venezuela, compañeros, solo cabe resistir y vencer. No hay otra opción. ¡Viva Chávez! ¡Viva Nicolás Maduro! ¡Viva la revolución bolivariana y de los pueblos de América Latina! Su corazón al gran Salvador Allende. Un saludo a los allendistas. Cuando yo hablo de Chile, pienso en Chile, pienso en Allende, porque creo que es la gran referencia, la gran bandera del pueblo sufrido, del pueblo víctima del neoliberalismo, del pueblo que cree y que lucha. Chile será grande, estoy seguro, y de las cenizas saldrán nuevos fuegos de la historia. Y estoy seguro que Chile, más temprano que tarde, recobrará su camino, el camino de Allende. Un saludo, pues, a todo el liderazgo de Chile. Gracias, compañero. Y con Neruda. Saludos, que viva Chile de Allende, de Neruda. Señor Alamán. Bueno, yo creo que las expresiones del senador Navarro son un monumento a la incoherencia política. Una persona que cuando está aquí en Chile se coloca a sí mismo como un adalid de la democracia, como un hombre que protege y defiende los derechos humanos, que entiendo que ahora en el Senado es presidente de la comisión respectiva, y que avala de esa manera, con tal desparpajo, un régimen que es una dictadura y que viola sistemáticamente los derechos humanos, como ha señalado el informe de la propia presidenta Bachelet, simplemente puede ser calificado de esa manera, una incoherencia política mayúscula, en la cual Navarro no está solo. Yo creo que hay sectores en la política chilena, particularmente el Partido Comunista, aunque ahora parecen haber algunas disensiones, que comparten este juicio, que por lo menos yo pienso debe ser por parte de nosotros rechazado categóricamente. Esa es mi primera reacción. ¿Algunos de ustedes que lo habían escuchado? ¿Algunos se sorprenden con esto? A mí no me sorprende en la línea lo que dice el senador Alamán. A mí no me sorprende para nada lo que dice el senador Navarro. La verdad es que en su historia parlamentaria, él siempre estuvo acostumbrado, tanto en la sala del Senado como en muchas conferencias de prensa o en sus dichos. No es primer video, yo he visto otros videos incluso donde sale con el bonete o la boina roja. Yo la verdad es que a mí me pasa algo, como que me cuesta tomármelo un poco en serio sus dichos, porque creo que él lo hace de alguna forma por darle el gusto a la audiencia donde él está allá. Eso no quita de que él crea realmente lo que está diciendo. Yo creo que él piensa así. Sabe que hay cámaras. Claro, sí, por supuesto. Y sabe que tiene un impacto acá. Claro, pero también sabe que tiene que quedar bien con ellos porque creo que se han portado bien con ellos, con él siempre. ¿Qué quiere decir? ¿Es financiado por...? Mira, no lo sé, porque yo no conozco sus cuentas ante el CERVEL. ¿Qué quiere decir con se han portado bien? Pero tengo la impresión de que probablemente lo han apoyado en sus luchas, en sus temas. Él siempre ha hablado en los temas de su región con respecto a traer médicos de allá. No sé, yo imagino que ha recibido algún tipo de ayuda, no podría decir de qué tipo, pero yo creo que él siente eso, siente como un agradecimiento real. Obviamente me parece que está tremendamente equivocado y además también comparto algo que dice Andrés, de que él tiene una contradicción en sí mismo. Porque por una parte es un hombre que siempre yo lo he visto como muy atento en materia de derechos humanos y por otra parte su gran contradicción es su relación con el régimen de Maduro en Venezuela. Porque por una parte se cree a fondo los derechos humanos, yo creo que él tiene una clara conciencia, pero por otra parte tiene como este tironeo de su corazón
con la Venezuela de Maduro. Sí, yo quería decir que si bien es cierto, yo también coincido con el senador Alamán respecto de una suerte de incoherencia. Uno no puede estar en los dos mundos y tratar de hacerlo bien en ambos espacios, pero en sus dichos, particularmente en el tono, en la participación en este foro de Sao Paulo en Venezuela, lo conocemos, no es algo totalmente nuevo para nosotros, pero también no hay que dejar de reconocer que ha dicho un par de verdades respecto de la Constitución. O sea, nadie podría negar que efectivamente Chile requiere una nueva Constitución y eso lo hemos estado debatiendo hace un buen tiempo. Nadie puede negar, en el caso de la democracia cristiana, el partido al cual milito, ¿Y quién es la mejor la Asamblea Constituyente. No, yo estoy remarcando los puntos que a mí me parecen importantes. Que la Asamblea Constituyente es un mecanismo válido, democrático, de hecho está planteado en nuestro Congreso, en nuestras definiciones doctrinarias, y que sea votado mayoritariamente por los ciudadanos, con amplia participación, no son temas en los cuales yo tenga contrapunto. Yo estoy de acuerdo con eso. Hay toda una entrevista que además Pancho la tiene ahí a la vista hoy día, que le preguntan a los constitucionalistas no de los... más oportuno la entrevista de Cáceres respecto del modelo que instaló... El último ministro del Interior de Pinochet. Exacto, el último ministro del Interior, que dice cuáles son, en definitiva, el gran meollo del asunto de por qué no se reforma la Constitución, que ha sido justamente, bueno, pero eso va a contar después Pancho, el Estado subsidiario y el rol de los intereses económicos que están por detrás. Yo en eso, ese punto de vista lo comparto. A mí efectivamente no me gusta el tono, no me sorprende en nada porque conozco a Navarro, a mí me parece, no creo que la Constitución de Venezuela y menos el contexto en el que se ha dado, la Venezuela hoy día gobierna una dictadura, está para eso el informe que se ha emitido de Naciones Unidas, yo creo que no hay nada más que hablar, pero sí hay algunos aspectos de estos dichos respecto de la Constitución que yo creo que en Chile tenemos cada vez más que volver a replantearnos, ¿no? A veces lo olvidamos, se ponen de moda otros temas. Viene esta locuacidad legislativa, esta frenesí, le dijeron, legislativo que tenemos hoy día, y parece que estos temas que son como a largo tiempo los dejamos votados. A mí me parece que planteó un tema respecto de la Constitución que es interesante de analizar, sin perjuicio de que el lugar donde lo dijo, el tono y particularmente su incoherencia deja muchas dudas respecto de estar de acuerdo o no. Yo le quiero, bueno, pero que quiero agregarle al... Que Pancho está con el dedo parado. Le quiero agregar el ají Sí, está bien. Francisco, pero agregarle el Partido Comunista y los matices o la fisura, algunos dirán fractura, no, yo creo que fisura que se ha mostrado frente a este mismo tema y que esta semana ha sido bastante claro, para agregarlo a la conversación que ustedes vayan a tener aquí en adelante. Mira, para hablar cortito. Sobre Venezuela, hoy día tenemos 3 opciones de credibilidad. Yo me hago la pregunta y me respondo de inmediato. ¿Le creo a Maduro -Navarro o le creo a Bachelet? Y yo le creo a Bachelet. Como creo que le cree el 99% de los chilenos. 1. Y con respecto a la parte de la Constitución, o sea, yo reivindico que tenemos que tener una nueva Constitución. O reformarla tan sustantivamente de hacerla más nueva. Y, no lamentablemente, afortunadamente, como hace 30 años, en un día cercano a hoy día, porque fue el 30 de julio, hoy día estamos en 28, yo participé votando sí, casi todo lo que estamos acá, sí, no por Pinochet, un año después, para reformar la Constitución del 80 a través de 54 reformas. Yo no podía votar todavía. ¿Tú sí? ¿En serio? ¿De verdad? Te lo juro. La felicito. Por edad, no porque tuviera restricciones legales. Que no quisiera. Yo tampoco, dicho sea paso. Sí, pues, Laura. Entonces el Pancho dice nosotros, fíjate. Yo 48 votos. Oye, habla en plural. Hablando del 89. Panchito. Hablando del 89. 89 está hablando. Bueno, los más de esta mesa votamos por las primeras reformas a la Constitución de Jaime Guzmán y Pinochet. Pero eran las primeras. Después el segundo salto importante lo hizo el presidente Lago en el 2005. Pero de ahí a decir que esto está resuelto, y además pone su huella, don Carlos Cáceres. Lo más importante de la Constitución de 1980 es lo que no se ha modificado. Basta que me diga eso el último ministro del Interior de Pinochet para que me tengo que modificar muchas cosas. Le hizo el domingo a Bachelet. Yo creo que, volviendo un poco a lo que nos convoca, ¿O no? el senador Navarro y sus palabras, no solamente... Hay tantas dimensiones para decir la palabra vergonzoso, ¿ah? Pero hay una que a mí me hace mucha fuerza, que es un senador de Chile
yendo a congraciarse con una dictadura, a hablar mal de su país, eso es suficiente para sentir vergüenza. ¿Ah? Y de ahí, yo por eso no quiero rescatar ninguno de los puntos, más allá de esos puntos de debate político, los podemos tener en Chile y todo, pero un senador que por congraciarse con una asamblea, ¿no es cierto?, de partidarios de la dictadura de Venezuela, hable mal de su país, es para mí dato suficiente. Ahora, me extraña una sola cosa, escuchar a Maduro, reivindicar a Allende y sentir, Pancho Vidal, que a usted eso se le pasa, cuando yo siento que eso es tóxico, es como kriptonita. El abrazo del oso. Claro, porque si algo que la propia Isabel Allende, la senadora Allende, trató de ser que sentía vergüenza, sentía cualquier vergüenza de cualquier asociación entre Allende y Maduro, pero resulta que Maduro en eso es pertinaz, o sea, el decir de que él en eso está. Ahora, que haya sido en el foro de Sao Paulo, en Caracas, que es el foro donde ideológicamente se fragua el socialismo del siglo XXI, correcto. En América Latina, responsable de lo que pasó en Brasil, en parte en Argentina, en parte en Ecuador y en el propio Venezuela. Uno dice, ¿qué chilenos asisten a ese foro? A recibir qué medidas, qué fórmulas, qué vamos a copiar o qué sienten que hay que copiar ahí para traer a nuestro país. Yo creo que eso es un motivo de alerta. ¿Por qué? Porque el Partido Comunista participaba de este foro, no sé si ha ido algún representante también. Debe haber habido algún representante. Barrera. Varios movimientos de que están en el Frente Amplio también están presentes en el foro de Sao Paulo. Y otros que no quisieron. Y otros que no. Me imagino, por ejemplo, que hoy día ir al foro de Sao Paulo es salirse de cualquier cosa que pueda ser considerada como izquierda democrática. Entonces, cuando uno mira al Partido Comunista y dice, bueno, hay dos reflexiones, sin duda que hay dos reflexiones. Porque de nuevo, al igual que en el caso de Navarro, eso creo que hablé. La vinculación con la dictadura de Maduro y esa lealtad, uno se pregunta, bueno, ¿a qué se tiene esa lealtad? ¿Qué es lo que está presente que los obliga a ser hoy día prácticamente el partido con el que no se quiere juntar nadie en Chile? Pero yo siento, Matías, que hoy día estamos como en día de consenso, ¿no? Yo creo que hubo consenso importante en la discusión respecto al tema terrorista y yo creo que hay también un consenso muy generalizado en la condena al régimen de Maduro. Yo creo que esas son, entre paréntesis, dos buenas noticias desde el punto de vista político. Entre paréntesis, me quedé un poco, escuchando atentamente al panel, me quedé un poco pegado en el tema terrorista y creo que faltó un pequeño aspecto que lo mencionó Gonzalo Miller. La verdad es que efectivamente estamos atrasados en términos de legislación antiterrorista. Simplemente para recordar, la presidenta Bachelet envió un proyecto bastante sustantivo de mejoramiento de la ley. Después varios parlamentarios presentaron un segundo proyecto y después hay una tercera iniciativa. Entonces llevamos 5 años en distintos gobiernos tratando de mejorar esta legislación. Y esta legislación hay que mejorarla fundamentalmente en dos aspectos. Todo lo que se llaman estas medidas intrusivas, por ejemplo, los agentes encubiertos, los agentes reveladores. ¿Qué es lo que pasa? Aquí hay una cosa muy rara. Estas figuras están presentes, por ejemplo, para combatir el narcotráfico y no están presentes para combatir el terrorismo. Y en segundo lugar, tenemos algo importante con los tipos penales. La legislación antiterrorista lo que dice es que el acto propiamente tal se considera terrorista cuando tiene, esto es lo que se llama el dolo terrorista, la finalidad de producir, ¿no es así?, un daño o un temor en la población. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que arreglar esos tipos, porque, por ejemplo, y esta es una de las propuestas que ha levantado el gobierno, por ejemplo, si alguien coloca una bomba en un cine, ¿no es así?, o coloca una bomba en una estación del metro, es evidente por ese solo hecho que pretende generar temor en la población. Entonces, yo simplemente quería decir eso porque creo además que si se tramita bien esta legislación, debiéramos poder alcanzar un acuerdo en términos de su perfeccionamiento y su mejoría. Y esta semana, ya que estamos en esto, se lo mencionaba yo hace un rato a Pancho Vidal, también otra buena señal. La ley del cobre. Que se haya derogado la ley reservada del cobre, que tenía 61 años. La gente dice, no, esto proviene de la dictadura. No, sí, proviene del gobierno de Ibáñez. Tenía 61 años. Ahora la dictadura le puso... Algunos ajustes, claro. Algún filetito. Algunos ajustes. Pero lo cierto del caso, yo me siento muy involucrado con eso, a mí me correspondió. Tú avanzaste mucho, lo que yo no pude hacer. Bueno, pero a Francisco le costó más, pero Francisco fue una persona que ayudó, estoy seguro, bueno, por lo menos a mí en ese punto de partida y también actualmente. Entonces, que un país logre
aprobar una modificación virtualmente en forma unánime, yo creo que también es una buena señal en momentos en que a veces la actividad política tiene tanto desprestigio, tiene tanto crítica. Estos son, senador, los temas nacionales, los cuales no necesariamente habla Joaquín Lavín, que se reduce a los museos de cera, según su dicho en la entrevista hoy día. ¿Estos son temas nacionales? No se reduce, entre paréntesis, yo señalo en una entrevista que salió hoy día en el Museo de Cera. Claro. ¿Tú no apareces en el Museo de Cera? No, a mí me tocó presentar las 36 figuras con Lavín y no está a la mano. ¿Tú apareces en el Museo de Cera? Menos mal, Pancho. Está postulando... No, hay que indicar que la figura de la Laura, presidenta yo lo que digo... Hay dos condiciones para que no sea Museo del Terror, que no aparezca yo ni Pinochet. No, yo lo que digo en esa entrevista es que Lavín es un liderazgo muy potente, que tiene características propias, uno de los activos que tiene la centro derecha hoy día, pero francamente creo que, tal como dice Laura, el Museo de Cera no basta para ser presidente. En este caso habría que estar opinando precisamente de las cosas que están arriba de la mesa. Si uno está a favor o no está a favor de la derogación de la ley reservada del cobre, qué es lo que piensa respecto del terrorismo, qué es lo que piensa respecto de Venezuela, qué es lo que piensa respecto de la jornada de 40 horas. ¿Corresponde sacar al pizarrón a Joaquín Lavín? Es que él tiene su tiempo, yo creo que él tiene su tiempo razonable. Yo lo saco todos los días, fíjate. Pero lo sacáis como en forma muy amistosa, ¿no? Es una especie de paseo. No, pero... De verdad. Radio. Pero que a ver, todos los días. Yo lo que creo es lo siguiente. Yo reconozco que Joaquín Lavín tiene una estrategia que ha sido muy positiva para él, digamos. Correcto. De no meterse en los temas que necesariamente dividen. Necesaria y legítimamente dividen. Y esos son los temas que en una campaña presidencial, pasan a ser decisivos. Entonces, cuando se inicie la primaria de la centro derecha en el año 2021, bueno, Joaquín va a tener que salir a la cancha y va a tener que pronunciarse respecto de cada uno de los temas. Pero con esto entendemos entonces que tú vas a esa primaria. Ya lo dijo. Sí, yo voy a... Bueno, pero ahora a través de Televisión Nacional se va a saber Yo tengo una pregunta para el candidato. Yo entre paréntesis voy a... Pero Gonzalo Miller... Yo aspiro a obtener esa nominación en Renovación. Que lo diga, pues. Lavín, Miller es el jefe de campaña de Lavín. No es así. Oye, a mí me interesaría saber la opinión. Me gustaría saber la opinión de Gonzalo Miller sobre lo que está hablando el senador Alamán de Lavín. Ya, yo creo que, bueno, él está cumpliendo su rol, así como el senador cumple su rol como senador, elegirla, y entiendo que a eso está abocado. Joaquín Lavín es alcalde y a eso está abocado también, está sacando los proyectos adelante, sea en cultura, en seguridad o en vivienda. Yo creo que cada cosa tiene su tiempo. Yo algo que leí en la entrevista también, y eso falta 2 años y medio. Todavía no sabemos de qué se va a tratar. Falta demasiado tiempo. Entonces, si hay algo que hay que cuidarse es del virus del candidato permanente, porque la gente que anda de candidato permanente ve todo como que hubiera campaña y resulta que la ciudadanía está preocupada de que haya temas y que haya igual es interesante que la gente pueda debatir sobre temas país. Yo creo que ha habido una falta de eso porque al final solamente en las elecciones presidenciales ponemos los contenidos programáticos y después hay un resto de 4 años en que se habla de cosas varias. Entonces, el hablar sobre esto, sobre la derogación, aprovecho de felicitar a los quienes participaron, de la ley reservada del cobre o de temas que tienen que ver con el terrorismo, me pareció indudablemente, porque es una gran señal además para su internalización de los negocios. Ahora podemos intervenir en Perú. Los beneficios. Yo creo, sin duda que todos esos temas son absolutamente relevantes. Trascendentales sobre los cuales el país se debe pronunciar. A lo mejor lo que deberíamos hacer es justamente dejar la minucia y la cosa pequeña y poder hablar y llegar a acuerdos respecto a temas importantes. Yo estando absolutamente de acuerdo contigo, de hecho por eso participo en este domingo, todos los domingos. ¿Por qué? Porque son temas que son importantes de debatir. Lo único que sí, no mirar por encima del hombro los temas que a las personas les importan. Así es. Hay que tener cuidado con esa soberbia de la política que a veces mira por encima del hombro temas que son muy relevantes, como el de la vivienda, la seguridad, le interesa a la ciudadanía. Nosotros seguimos esa experiencia. En la campaña presidencial del presidente Lago, nosotros le ganamos a Andrés Saldívar en la primaria 72-28, clarito. Y el presidente era Lago. Y mirábamos a un Joaquín Lavín que hablaba haciendo cosas ridículas, vistiéndose de Pachamama, en unos autos rojos. Y fue cabeza a cabeza. Oye, le ganamos con un voto por mesa. Un voto por mesa. Y gracias a Gladys Marín le ganamos la segunda vuelta. Oye, y a propósito de la Gladys Marín, yo le quería preguntar eso a Andrés, porque yo lo que veo en el Partido Comunista hoy día es que para variar son mujeres las que están marcando la diferencia. Cierto. Porque ya te voy a contestar Tellé. No importa, pero tal como Gladys Marín marcó en algún minuto diferencias en su partido, hoy día son 2 mujeres las que están marcando una diferencia con respecto a algo tan
importante para todos, que es derecho humano, porque lo que hablábamos antes, Andrés, ¿cierto? O sea, los derechos humanos es una violación flagrante en materia de terrorismo, por ejemplo, eso se viola de derechos humanos. Entonces, hoy día, ¿quiénes están levantando esa disidencia o esa disconformidad o que están mostrando una brecha generacional súper importante en esta materia, avalando el informe de Naciones Unidas, avalando el informe de Bachelet con respecto al régimen de Venezuela? Son precisamente mujeres. ¿Cómo ven relevante lo que va a ser súper interesante, me encantaría. Yo creo que hay un cambio. Bueno, efectivamente son dos diputadas que son muy, como quien dice, que tienen una gran proyección y que tienen una presencia significativa. Yo lo que veo es fundamentalmente yo diría, esta es una noticia en desarrollo. Es el inicio, al parecer, de una disidencia al interior del Partido Comunista, que tendremos que ver cómo se expresa, que tendremos que ver cuánto vuelo agarra, porque el Partido Comunista es un partido que sigue aplicando el centralismo democrático y finalmente yo quisiera ver cómo la vieja guardia va a reaccionar. Ahora es cierto, el Partido Comunista es un actor de la política chilena. La última elección sacó bajo el 5% de los votos. 4,85. Pero tiene una influencia y funciona bastante como imán respecto del resto de la izquierda y respecto incluso de las expresiones socialdemócratas. La presencia del Partido Comunista en la nueva mayoría, que reemplazó a la Concertación, yo creo que en parte importante condujo a la mayoría de los desaciertos del gobierno anterior. Pero en fin, el Partido Comunista es un actor de la política chilena. Yo creo que va a tener un candidato presidencial, que evidentemente va a ser de Daniel Jadue. Otro alcalde, entre paréntesis, un poco en la línea también de lo que señalaba Gonzalo. Pero un alcalde que, disculpa, haciendo diferencia, se mete en los temas nacionales también y los temas locales no los mira sobre el hombro, por debajo del hombro. Popular, sí, pero es que, popular. Por supuesto. Por eso, pero es que la pregunta que me quedó... La pregunta que me quedó dando vuelta para Gonzalo Miller es que son incompatibles, o acaso se puede masticar y caminar y masticar chicles. Yo creo que se puede hacer ambas cosas. Se puede hacer ambas cosas. Por ejemplo, cuando se habla de integración social, ¿es un tema o no es un tema nacional? Es un tema nacional dentro de un amplio espectro. O sea, yo creo que aquí tampoco es decirle, yo creo que aquí más que elaborar fórmulas, yo creo que la propia ciudadanía la que va reconociendo a quienes siente que están trabajando en los temas que le interesan, aquellos que sienten que están trabajando en los temas que quizás le interesan menos. Sí. Y en ese juego, si finalmente yo no tengo ninguna duda que un candidato presidencial se va a pronunciar respecto de todos los temas país. El punto es en qué minuto uno asume y se pone el traje de candidato presidencial. Es que hay dos formas. Porque también sería lo que le molesta mucho a la ciudadanía, es que personas que no están cumpliendo con su rol, y que sino que todos se están haciendo en función de otra cosa. Yo creo que ya está bien que en la política las personas que tienen un rol lo cumplan bien y después, si lo hacen bien... Yo parto del supuesto que un senador de la República cumple su rol bien cuando hace su trabajo, pero también, ojo, que cuando se genera una campaña presidencial mucho antes de lo que uno desea, es también responsabilidad del propio gobierno el que conduce o no conduce la política de manera que se le abren... Sí, pues sí, hay algo que está pasando, que se abrieron todas las candidaturas presidenciales. Pero mira, entre paréntesis, no dejemos... Yo creo que es importante que no dejemos de pasar una cosa significativa. Hoy día, al interior de la centroizquierda, más a la izquierda y en general en la oposición, hay que preguntarse quién la lleva. Y la verdad es que los que la están llevando, yo diría, son dos actores. Por una parte, el Frente Amplio y el Partido Comunista, y por otra parte, digamos, la política que ha iniciado la democracia cristiana en términos de buscar acuerdos sustantivos con el gobierno en materias tan importantes como la reforma previsional y la reforma tributaria. Qué bueno que lo diga, además estamos de aniversario hoy día, 62 años del partido. Entonces, lo que se ve, Matías, es un tremendo vacío. Un saludo al presidente que ha impulsado. Pero mira, volviendo al tema, lo que se ve es un tremendo vacío en lo que podríamos denominar el socialismo democrático o la socialdemocracia, que en este minuto aparece verdaderamente sin política, aparece objetivamente en punto muerto. Y ya que estábamos en el tema presidencial, objetivamente, yo lo señalo también, ese sector de la política chilena hoy día tiene solamente una cara presidencial, que es Michelle Bachelet, porque no logra levantar liderazgos de ninguna naturaleza, y yo pienso también no logra influir en la política contingente de la manera que lo estamos viendo. No creo que eso sea tan así. Yo creo que a la derecha en general le interesa que el rostro de la presidenta, que ya por lo menos entiendo, bueno, nunca se sabe, pero entiendo que
que ha renunciado ese, no sé, salió en los medios por lo menos, pero uno nunca sabe, ¿no? Pero yo no creo que sea así, yo creo que el ponerla a ella en un lugar impide que florezcan otros liderazgos y aquí hay candidaturas declaradas, hay gente que ha dicho estoy dispuesta, desde la propia Jimena Rincón, en la democracia cristiana está el factor. Yo hablaba más bien de la socialdemocracia, ¿no? Sí, pero también Heraldo Muñoz en el caso de la socialdemocracia, Lagos Lagos Weber, Weber. yo escuché que estaba de candidato, entonces hay que tener ojo con Y eso, Arboy, porque desde el Jorge punto de vista Tarud. de la democracia es bueno que surjan tantas flores, que florezcan todas las Vidal, que flores. anda con fotógrafos, un buen Vidal dice que anda con fotógrafos. ¿A dónde? Vidal es ¿De permanente. compañera partido? Yo lo veo con un... ¿A las Twitter? Yo veo a Francisco Vélez un tiempo con un... O sea, yo con creo un que es despliegue permanente. distinto, con un despliegue distinto. Senador Alamán. hace- Oye, yo quiero preguntarle. Sí, pero es que déjeme preguntar Ya, una cosa, ok. senador Alamán, porque le contestaron. Senador Alamán dice, no creo que el Museo de Cera sirva para ganar una presidencial. Sí. En la tercera, le contesta el diputado Coloma, ¿lo alcanzó a leer, no? Ah, no, al tono, sí. Durito le dio, ¿ah? Dice, el senador, le pega a Kass y a usted. Ya. Pero usted le dice, y el senador Alamán, como diciendo que lo tenga presente, es el menos indicado para una crítica al alcalde Lavín. Él debería recordar su travesía por el desierto para rescatar el sentido de la unidad y de la humildad. Yo creo que el tono Coloma, del cual yo tengo la mejor impresión, se levantó con el pie izquierdo hoy día y leyó una entrevista distinta a la que yo di. O sea, desde mi punto de vista, lo que yo señalo respecto a Joaquín Lavín no puede ser sino positivo para él. Decir que tiene un liderazgo potente, decir que, al contrario de lo que señalan otras personas, no tiene que renunciar a la alcaldía, que tiene que llevar adelante su estrategia, que no tenemos que ser nosotros los que le pongamos palitos como quien dice, o pelos en la sopa. Bueno, entonces la verdad que yo creo que el tono hoy día estuvo mal. Leyó un diario distinto. Esa es la verdad. Francisco Vidal. Mira, tres cosas para que no queden. Primero, a ver, veamos, la política para recuperar la confianza tiene que no solo expresar lo correcto, sino que decir lo que es verdad. Sí, es muy fundamental. Transparentemente. Y el otro día, en mi columna que me otorga el Mercurio, el sábado pasado, escribí esto que están hablando ustedes. Oye, ¿cómo no lo vimos? Y recordé, léalo, en la cañita No la te vi, en la mañana leímos, con los no te huevitos leímos. revueltos, leí Ya, la columna. ¿qué dijiste? No, hice historia. Desde el 90 a la fecha, siempre la elección presidencial ha empezado mucho antes de lo políticamente correcto. Puse el ejemplo de Frey y Lago en el 93 en la primaria, Lago Saldívar en el 99. Primaria, sí. Después acuérdate que Lavín era el candidato natural y le salió Piñera en el Consejo General Así es. del 2005. O sea, que la gente al día siguiente, voy a exagerar, de que asume un gobierno, los partidarios de ese gobierno inmediatamente empiezan a pensar en la proyección de ese gobierno, que es la tarea que tú te autoimpusiste. Así es, pues eso es lo que yo creo que tiene que ser el sentido Esto de una va a ser tu candidatura marca, presidencial. la proyección Así es. de la derecha de la moneda. ¿Estamos? Entonces, eso es evidente que es así. Ahora, segundo punto. Claro, estamos en un problema. Primero porque yo creo que el concepto de centro-izquierda en el ciclo político se terminó. Y yo, paradojalmente, estoy de acuerdo con Chaín y Arregada y mi camarada. Ustedes hagan la pega del centro. Y nosotros... Voy a anotar, voy a Hágalo, anotar. hágalo. Vidal dijo. Y Vidal nosotros dijo. hacemos la pega de la izquierda. Ahora, tenemos dónde? tres ¿Hasta izquierdas. ¿De la dónde? izquierda democrática? No, tenemos ¿De tres qué izquierdas. A ver, La que expresa un poco el PS y PPD, Ya. que sería en versión conceptual la socialdemocracia, ajá. el Partido Comunista y sus aliados, el PRO y los regionalistas, y el Frente Amplio. ¿Y cómo le ganamos a los muchachos del Frente? Cuando tú desde el centro y nosotros desde la izquierda nos sentamos y decimos un programa común, Ahí mínimo. está el problema. Ahí está el problema. Ahí saltó la liebre. Ahí está, A ver, ahí ahí está el rápidamente. problema. Yo creo que La otra es que con la correlación de fuerzas que hoy día en Chile, viejo principio leninista, correlación de fuerzas, ellos son el 38,7% de los votos en la última elección nacional. Parlamentaria. Y 55 presidencial. sí, Bueno. A ver, pero reaccionaron muy rápido. ¿Quién? ¿De usted la palabra? ¿Quién? Porque Mira, los dos... Una de las ¿Qué? cosas fantásticas del cambio del sistema electoral es que permite un reordenamiento. O sea, ya no es esto que el Eso país no le está gusta mucho dividido. a Carlitos Larraín. Esto no está dividido en mitades. Esto es que Más. efectivamente el centro político puede, en honor a la moderación, digamos, inclinar una balanza hacia lo moderado, dejando los extremos fuera. Yo creo que eso es una buena noticia. Lo segundo, de que ya no puedes predecir tan antes de tiempo las cosas como eran antes.
Porque antes era uno y uno. Entonces permite que la gente tenga más poder de decisión. Y lo tercero que es súper interesante, y yo quiero un poco contestarle a la Laura, con todo cariño, pero con franqueza, es que no es que Lavín, a mi gusto, ya que salió el tema de los candidatos presidenciales, él se esté como posicionando o él lanzándose de candidato. Yo creo que al final es la propia gente, son las propias encuestas las que empiezan a hablar, porque son las encuestas las que empiezan a mostrar. Y yo creo, no estoy tan convencida de pronto si a la gente le importa tanto saber exactamente qué piensa de cada uno de los temas nacionales. Para mí son importantes los temas nacionales, pero no sé si a la gente muchas veces más le importa el énfasis y el tono que tiene la persona para hablar de los temas nacionales. Es su estilo de decir. O sea, es como el estilo que tiene para plantearlo, ¿me entiendes? ¿No? Dice que porque igual es una persona ya conocida, ya fue candidato presidencial. Vidal dice que puede tener programas comunes. Ustedes dijeron eso es imposible. A ver, lo curioso es que Pancho dijo que iba a hacer una pregunta y terminó haciendo una feroz autocrítica. Es que siempre Pancho hace eso. Yo creo que hay, pero lo que yo digo es lo siguiente. La política la está haciendo hoy día el Frente Amplio y Chaín, la democracia cristiana. Eso es lo que yo creo. La democracia. Nosotros tenemos que entonces actuar, me refiero, el nosotros es el ancho mundo que, más allá del PS y el PPD. De la nueva mayoría. Si lo que pasa, Pancho, que tú decías que hoy día en la política se demanda verdad y se demanda transparencia. Sí, claro. Pero también se demanda coherencia. Y yo creo que ahí tenemos una gran ventaja, Chile Vamos y la centro derecha, que tenemos un proyecto político que es ponerle al país. Porque la verdad que uno dice los puntos, ¿cómo sería un programa desde la democracia cristiana, no es así, al Frente Amplio o al Partido Comunista? Yo creo que eso hoy día es completamente irrealizable, porque además las acciones van influyendo. La democracia cristiana tiene un acuerdo con el gobierno que yo lo valoro extraordinariamente para sacar adelante, por ejemplo, una reforma previsional que va a ser una de las grandes realizaciones y que por Dios que es una necesidad que la gente tiene. Bueno, el Frente Amplio está totalmente en contra de ese acuerdo. Y el Partido Comunista está totalmente en contra de ese acuerdo. Y la verdad que el PS y el PPD no saben, porque están como Doña Flor. Un día se suben al acuerdo, al día siguiente se bajan. Después se vuelven a subir, se vuelven a bajar. Están sin política. Entonces yo no veo posible que hoy día... Son algunos de cristianos que no se suben. Incluso. No, pero creo que la democracia cristiana finalmente... La mitad la bancada. Institucionalmente. Sí, pero finalmente la democracia y 3 cristiana... de los 5 senadores. Mira, pero está bien, pero yo no... Este es un proceso. No creo que haya una rebelión, francamente, en la proceso. democracia cristiana. Creo que lo que va a haber es que la política que está haciendo la directiva, que está aprobada, ya que entiendo, Laura, en el Consejo Nacional y en la Junta Nacional, la van a respaldar. Entonces, mirando hacia adelante, la verdad que no se ve cómo podría la actual oposición confluir, Pancho, en un proyecto. Bueno, vamos a trabajar para que eso ocurra. Yo veo que con el tiempo, efectivamente, nosotros hemos podido remirar con otros ojos lo que cuando se gestó la nueva mayoría se miraba con tanta desidia. Hoy día lo decía muy bien Jorge Navarrete en el diario, el periodo 1990 al 2010, como reducción del 40 al 15% de la pobreza, los estudiantes matriculados en educación superior del 20 al 52%, los niños nacidos vivos, y eso fue producto de un determinado enfoque, un lineamiento que fue vapuleado, insultado, agraviado y que hoy día ha recuperado algo de tono, y no estoy hablando necesariamente de concertación como la concebíamos unos años atrás, pero sí de una mirada un poco más moderada de cómo plantear la reforma, los tiempos de la reforma y este frenesí legislativo que muchas veces a lo mejor no le hizo tan bien al país como queríamos. Yo quiero solamente decirle a la Lili que el que hizo el matiz respecto del Museo de Cera sirve para elecciones presidenciales no fui yo, fue el senador que tiene sentado al lado suyo, solamente para que dirija bien sus dardos, porque no es para acá, va a tener rebote. Entonces voy a tener que entonces yo solamente constaté un hecho que me parece importante, y lo que también me parece importante en pos de lo que mi querido amigo Francisco Vidal dice, la transparencia necesaria para realizar política. Yo creo que todos sabemos, las cartas están echadas sobre la mesa, la gente sabemos que lo que dice este señor Coloma, este joven Coloma, que el otro día fue a pedir una acción del Instituto de Derechos Humanos por el caso Carabinero, lo que dice Coloma lo dice con su no sé qué, porque es parte interesada y le pega a la MAN, y a la MAN trata de decir, no, yo no estaba pegando, solamente estoy marcando. A mí me parece más honesto en los tiempos que corren que cada uno marque efectivamente los puntos que quiere marcar. Y cuando la MAN dice, estos son temas importantes para ir los temas nacionales, me parece que él debe defender eso con gallardía para poder avanzar. La palabra de Miller, pero pide minutos. Segundo. Pide segundo. Lo que pasa es que, con todo lo que quiero a la Laura, Aquí vamos. esto de que empecé a escuchar yo que hay que volver a la concertación. No, hay que mirar los procesos históricos con cuidado. La concertación murió.
La nueva hizo mayoría cosas también. maravillosas. La nueva mayoría también. Mucho más luces que sombras. Yo estuve 8 años en la Concertación en la Moneda, 8. Sin Yo solo embargo, 4. el país cambió. La Concertación era posible, entre otras cosas, escúcheme bien esto, porque a nuestra izquierda era el 5%, los comunistas y los humanistas. La Concertación hoy día es inviable porque a nuestra izquierda, si yo sumo el Frente Amplio en votos, más los comunistas, son el 27%. La Concertación murió no por la derecha, por nuestra izquierda, porque tú y yo, el candidato que votamos en primera vuelta el 2009, nuestro Eduardo Frei Ruiz-Tagle, sacó el 29%. Y a la izquierda de él, 20 Meo, Sella-Rate. No, si yo me estoy haciendo cargo Y la- solamente. Bueno, nosotros tomamos que palco dijo, aquí. Lo dicho el partido. Ustedes como socialistas. Tomás palco. El mismo debate. El Partido Comunista fue el que dijo: yo estoy 1000 veces más cerca del Frente Amplio que de la ex Camila. Concertación. Sí, claro. Entonces también hay que estar en base a los 7 cariños. Uno no anda rogando cariño para juntarse, ¿no? No, Así es. de repente hay que rogar ¿quiere un hablar poco. de todas maneras? Posible mejor introducción, porque lo que yo quería decir es de Ya te lo que dijeron. las coaliciones amplias son un atributo importante del sistema político chileno. De hecho, es un atributo y una institución que está en nuestra legislación que permite ofrecerle al país transparentemente que sepa quiénes van a gobernar. ¿Ah? Antes. Sí, obvio. ¿Ah? Para que sepa que cuando vota por uno, vota por otro, sabe quiénes van a gobernar. Pero ¿cuál es el límite de esa amplitud? Yo creo que ahí está el principio de por qué fracasa la nueva mayoría. El límite para la amplitud es tener unidad de propósito, mínima. ¿Ah? Es decir, estar dispuesto a que cuando se sea gobierno a tener una agenda de las cosas que tú quieres impulsar, de los proyectos que quieres impulsar, porque si no te Pero empieza, eso- se te eso- empieza a por eso lo descascarar. vemos, po. Por lo que estás diciendo tú. Y en el caso de Chile Un Vamos, presidente de partido que no había leído el programa, mi amigo Ignacio Boca. bueno, y bueno, ahí está el Dos punto. ministros en la Moneda que no creían Pero en el Marco, programa, güey. Por eso te dije que era imposible mejor introducción. Chile Vamos, como coalición, es algo inédito y reciente para la centro-derecha. No, mucho más civilizado que antes. Inédito y reciente. ¿Por qué? Porque deja atrás el canibalismo, deja atrás las divisiones que solo provocaron derrota electoral. Y cada vez que la centro-derecha fue dividida, fue derrotada, y empieza a caminar en la institucionalidad. No es casualidad de que todos los candidatos de Chile Vamos hablen de la primaria, de ir a una primaria ordenada, sistematizada, No de creo ser que parte sea del tantas gobierno. flores, Y en me eso parece que- ellos que no son. hay una Sí, lección pero la aprendida, medición de hay una que- lección de que esto aprendida, es Laura. inédito, de inédito, lo Yo que sé, no, yo no. sé, ¿En yo lo sé que en eso, cuantitativo o en lo No. cualitativo? en lo está mejor? cualitativo, te digo Están yo. peleados Pero es los que gobernadores. Vidal le dice a presidentes. Laura Albornoz y dice, están mucho mejor ellos que nosotros. ¿Se lo dice en términos cuantitativos No, o momentito. cualitativos? No, yo Ellos no están creo mejor en- organizados siendo una minoría. Pero si son gobierno, Nosotros además. somos mayoría en el país, pero como estamos divididos, permitimos que la derecha, que es Nos minoría, estamos llevando gobierne. adelante cada uno de nuestros procesos, que es distinto ¿A a que estar no? dividido. Una minoría que gana el Mira, 55% yo de los solamente votos. quiero decir Pero que es cuando una nosotros excepción. perdimos la primera vez nos juntamos rápidamente. Yo era vicepresidenta nacional a propósito del presidente que dijo que no conocía el programa. Eso es mentira, yo lo he dicho un montón de veces. Nosotros nos juntamos Mentira con de Chicle. Ignacio Boca. No era verdad. Yo por lo menos como vicepresidenta conocía el programa. Eso es lo único que quiero decir. No sé si no lo leyó, pero yo sí lo leí. leyó, puede ser verdad. Está bien, pues yo estoy diciendo lo que yo como Si lo vicepresidenta leyera, sabía. perdón, Boca, Es no más, es que no lo leyera, es que no creía en él. es más, estuvimos Ese es el reunidos punto. con la presidenta, la candidata Bachelet, en su comando y fuimos a darle el visto bueno. Así que Muy están las bien. fotos, ¿Fue está la reunida? historia. ¿Se reunió ahora con la presidenta? Con la No, candidata estoy de Chile? diciendo que cuando éramos vicepresidentes y nos tocó aceptar su programa, estuvimos, nos reunimos con ella, yo me Formalmente. acuerdo formalmente y aprobamos Que sí, su se había programa. Así que reunido esto con no ella es así. ahora. Yo lo que sí quiero decir es que tampoco, todos los procesos de reconformación, a mí tampoco me vale el pegoteo que se hizo rápidamente en pos de la segunda candidatura presidencial en la nueva mayoría. A lo mejor no fue sano, no fue prudente, no tomó el tiempo necesario. Para hacer propuestas serias al país uno tiene que también tomarse el tema para madurar las coaliciones, el cómo y cuándo. Entonces hay que cuidar las declaraciones por este lado y hay que cuidar las declaraciones por el otro lado también. Yo solamente advierto de que me parece importante hacer lo que a cada uno le corresponde en el tiempo que vive. Exacto. Hoy día la democracia cristiana es oposición, es una posición clara y decidida, como diría mi amigo Walker, pero también tiene capacidad de abrirse a los temas que le interesan al país en materia de seguridad, de crecimiento, de pensiones. Laura, y eso es lo más que estamos importante haciendo no ahora, olvidar nada a más. Tomic. Lo más importante es que No se olvidar haga a lo que Tomic. uno tiene que Cuando hacer. se gana con la derecha Mira, es yo la que ni gana. siquiera Está bien, quiero pero ya traer a nos fuimos a- colación, ya, no quiero traer a Nos fuimos a la colación lo que historia. mi papá Todos dice los Tomic. Mejor Nos no fuimos a nos la- vamos a el quedar guardián de la callados. frontera. Nos fuimos a la, Sí, nos nos fuimos a la vamos a quedar callados prehistoria. porque yo podría preguntarle Mira, a yo mi lo- papá como demócrata cristiano que piensa y para él eran todos Todos los unos viejos domingos, cuicos. Pancho Vidal saca a Tomic aquí. Sí, todos los domingos, no falla.
Andrés Salamán. No, yo Gran lo parte de la oligarquía. Mira, yo lo que... No. Yo tengo que hacer preguntas interesantes, en mi opinión. A ti, como invitado. Bueno, Es que me gustó mucho la entrevista. Pero Pancho ha hablado toda la mañana. Si él Ocupa es tu el tiempo para hacer las invitado. preguntas Toda la interesantes. Andrés porque- Salamán es el No, se nos quedan invitado. 40 minutos de programa. Ya, vamos. Y nos queda el tema de Dos las pregu- 40 horas. Sí, mira, las es que 40 horas, sí. Hay una cosa interesante. Cuando tú dices voy a ir a la primaria en Renovación Nacional, que es el primer paso, sí, claro. ¿estás pensando una resolución del Consejo General o una primaria abierta? Mira, eso lo tendrá que resolver el Consejo General. A mí me da exactamente lo mismo cuál sea el procedimiento que se utilice. Que se determine. Los partidos usan ambas alternativas. Pero Porque tu Celio Espina. camarada Sandón... no, y van a haber varios. Mira, sí, yo hallo que todo eso todo lo que tenga que ver con candidatos o precandidatos en esta etapa, yo siento que es una demostración de fuerza y de vigor político de una coalición. Y creo además, y es cosa de ver lo que yo espero que pase en este segundo semestre, también es muy importante cómo las fuerzas políticas llegan a la próxima elección. Yo creo que este gobierno va a tener realmente avances, algunos logrados con la oposición, que van a ser extraordinariamente significativos. Yo creo que la reforma previsional, es cierto que a algunos fundamentalistas no les gusta avanzar o no les gusta el acuerdo que se está tramando, se está trabajando con la democracia cristiana y al cual eventualmente va a surgir, van a sumarse algunos sectores de la socialdemocracia. Pero yo creo que va a ser una gran reforma. Y creo que el país no podía seguir sin impulsar esa reforma previsional. Que no les guste ni a unos ni a otros, bueno, esa es la democracia, nosotros no tenemos mayoría. Creo que va a haber una reforma tributaria, que va a ser importante fundamentalmente para impulsar las pymes. Creo que vamos a tener una reforma laboral, vamos a hablar un rato más, entiendo, del tema de la jornada y de la flexibilización. Van a haber un conjunto de otros elementos, por ejemplo, el proyecto de Salacuna Universal, va a ser una cuestión realmente significativa. Vamos a terminar con una modernización de Carabineros y la PDI, que hacía 30 años que no se iniciaba. Esto, decíamos, la ley reservada del cobre tenía 60 años, resulta que tenemos una estructura de Carabineros y la PDI que viene exactamente desde hace 30 años atrás. Entonces yo de verdad, más allá de las dificultades, creo que va a haber un gobierno realizador. Y creo que la gente va a juzgarnos a nosotros por lo que hicimos, pero también va a juzgar a la oposición por aquello que la oposición haya hecho durante este periodo. A mí me correspondió ser presidente o jefe de la oposición en los primeros gobiernos de la Concertación. Y cada vez que nosotros alcanzábamos, Lili estaba también en este proceso, cada vez que alcanzábamos un acuerdo, había fuego amigo, desde nuestro sector. Había gente... bueno, en algunos momentos sí, después fuimos convergiendo. En la primera etapa una diferencia, después se fue atenuando. Entonces, yo lo que tengo la certeza, Matías, es que la gente lo que valora es precisamente este tipo de avanzar en política. Y ahí es donde yo veo que tanto el Frente Amplio como el Partido Comunista y esta indefinición del centro o de la centroizquierda es lo que genera, como quien dice, mayor distancia frente a la opinión pública. Lo que estoy diciendo es que más allá de los candidatos, yo creo que el gobierno y la centroderecha va a llegar a la próxima elección presidencial mucho mejor parada que la oposición. Pero de todas maneras usted confunde sus deseos con lo que realmente está pasando, porque yo veo sus buenas intenciones, pero claramente el gobierno, salvo el caso del atentado terrorista, antes que eso, tenía problemas del agua en Osorno, tenía problemas cada vez baja más importante la encuesta, tiene reformas que no necesariamente han salido todo lo bien o todo lo inicialmente bien como hubiese querido el gobierno. Entonces, también es parte de la buena política el poder transparentar la situación que vive un gobierno actualmente y separarlo de lo que son los deseos del escenario que a usted le gustaría si fuera candidato presidencial para poder trabajar honestamente para el país. Laura, pero es que yo no creo que... A ver, obviamente que uno tiene aspiraciones, pero también hay realidades. La reforma tributaria, ¿está avanzando o no está avanzando? Está avanzando. ¿Hay un acuerdo? Sí hay un acuerdo. La reforma previsional... un punto... Está bien, tenemos el tema de la integración. La reforma previsional. No menor. Mira, la reforma previsional Avanza, con sí. el aporte sustantivo de la democracia cristiana. ¿Avanza o no Hay que avanza? ver el tema de Por género, supuesto porque que no está muy avanza. considerado. Bueno, tendremos que mejorarla, habrá que Sí, seguir hicimos en el ajustando. 2007. Falta Hacienda y el Senado, ahí sacamos más Oye, poquita. ya que hablaron ustedes de ESAL, yo creo que el gobierno va a reaccionar particularmente bien frente a ESAL. Bueno, Ojalá que le quiten la Te pusiste concesión. la soga al cuello, porque hablaste de que si no aprueba la caducidad, Sí, senador, de la Sí, concesión pagará un alto costo. Senador, tú eres partidario Y por- de terminar Estoy la abs- Pero a ver, si no tiene que ver ¿cierto? con ser partidario o no, Lili, tiene que ver con si la ley, que yo no significa que yo esté de acuerdo, al contrario, yo creo que debería aplicarse la Obvio. caducidad, pero yo creo que la ley es bastante clara al decir que requiere que la reiteración de que los actos sean reiterados. Y yo a mí se me este ocurre caso? que más bien, a mí Pero se me ocurre más cumple bien con que las depende condiciones. cómo jurídicamente
suspendamos, porque efectivamente puede pasar que la interpretación que se haga desde el punto de vista legal es que no ha habido esa reiteración y lo que tengamos un juicio largo que impida caducar, dejando un periodo extenso Laura, de es peligroso que quede en manos de la Entonces, solo lo quiero política. decir, no estoy hablando desde el punto de vista jurídico, Sí, Andrés, hay por que tener eso. ojo. Entonces, independiente de nuestros deseos, yo creo que finalmente la caducidad es lo que debiera aplicar ante hechos de tal magnitud y gravedad, lo dice hoy día el ministro Monero, pero una cosa distinta es lo que legalmente la ley que está vigente permite para no convertirnos en definitiva en país bananero. Yo hice un estudio, Matías, de la ley y creo que se justifica plenamente la caducidad y creo que el lobby que están haciendo las empresas para decir que la caducidad no se justifica, creo que simplemente es equivocado. Y yo traje aquí, fíjense, la superintendencia fiscalizó a través de una auditoría a esta empresa hace poco. a la empresa hace poco. Miren los resultados de esa auditoría. De la empresa, equipamiento antiguo, ausencia de planes de limpieza, mantenimiento irregular de la maquinaria, falta de control sobre los operarios. Dejémonos de lecera. Si esta empresa es una vergüenza y ha demostrado un desprecio por sus clientes y por sus usuarios Ahora quiero decir que completos. esa auditoría fue anterior a la ocurrencia de este hecho. O sea, Por había supuesto. un diagnóstico de que esto estaba funcionando Han sido arrogantes, pésimamente. yo creo. Bueno, yo creo también con además, respecto y por a lo la tanto yo gente. creo que se justifica plenamente la caducidad de la concesión. Ahora, habrá que esperar el informe. Como dice Laura, eventualmente van a haber dificultades jurídicas, Bueno, pero- la empresa se va a Contratar defender. una piña. Bueno, Bueno, pero... habrá eso, pero Tienen por lo que menos defenderse. yo tengo la no convicción, alcanza, dice usted. mira, yo tengo la convicción que esto que se tenemos justifica y creo más, Matías, una cosa súper importante. Para los demagogos, ¿no es así? Todo lo que tiene que ver con los servicios sanitarios que se han implementado en el país a partir de una buena iniciativa para mí de la concertación, es tremendamente negativo. Yo tengo una opinión contraria. Tengo la impresión de que esto ha funcionado en general bien. Entonces, cuando hay alguien, ¿no es así?, que actúa de esta manera, lo que hace es desprestigiar Pero tiene, el que, conjunto pero del tiene que sistema. estar respaldado supuesto. por Es una una bofetada para tiene que los estar que no respaldado tienen por opinión. tiene que estar respaldado por una idea o por más bien un argumento jurídico No, y un argumento- no político solamente En un porque estado- si en un no la estado certeza de jurídica para las derecho sí inversiones a debiera futura ser. No, pero- Matías, uno puede pero jugarse. que todos hemos dicho, pero un momento, todos hemos dicho lo siguiente, que se requiere ese informe jurídico que es el antecedente. Pero si uno revisa lo que yo acabo de leer y revisa la ley de servicios sanitarios, yo como abogado llego a la convicción que existe plena Causales, hay justificación para hacer esa Usted lo caducidad. plantea en el diario como si fuese una acción de gobierno. ¿Podemos pasar del derecho a la política? No, no, Sí. porque también el A ver, derecho. Gonzalo el Miller, Estado de Gonzalo Derecho es muy Miller y luego importante, Francisco hay que Vidal. tener ojo. Cuidado, porque la experiencia Es dice que muy cuando la importante política ser- pasa por encima del derecho, Exacto. nos va mal a todos. Mira el cierre de Barrancones. Cuidado. Muy importante. Por eso, cuidado. Pero ojo, cuidado. ojo, Pero- Gonzalo Pero- Miller, ¿cuál es el punto? Gonzalo Miller tiene la palabra, por favor. El Estado de Derecho, si al final eso, mira, más allá de la pasión política o el rédito político, o que en este caso ahí aparecieran hechos objetivos, ¿no es cierto? Que aparece un juicio tan claro y tan rápido, tan categórico respecto de caducar o no la concesión, yo voy un paso para atrás. Eso le corresponde a la institucionalidad. No estoy hablando solo de Estado de Derecho. Cuando hablamos de política, la institucionalidad es la que... A mí me gustaría escuchar al superintendente, me gustaría escuchar a la institucionalidad, poniéndole mano dura a la empresa y llegando, porque está contemplada la institucionalidad, hasta el pérdida de la concesión. Si es que se justifica. Pero la política tiene que dar un pasito para atrás. No, yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Por qué? Gonzalo. Porque si no le pone, porque si no Pancho ¿Quién Vidal creó la concesión? La política. le pone una ¿Y quién una creó las presión tarifas indebida, abusivas? Sí, La política. está bien, y la reforma de la justicia penal también, pero eso no significa que yo esté presionando a los tribunales o esté presionando a los tribunales aduaneros o esté presionando a los tribunales ambientales Gonzalo. o esté presionando a quien tiene que tomar la decisión. Yo lo que espero es que conozcamos todos los informes, porque claro, el senador dice, yo he visto los antecedentes, he tenido la oportunidad de verlo y se forma un juicio. Lamentablemente el llamado a tomar ese juicio jurídico no es el senador, Claro. por más conocimiento que tenga, sino que tiene que ser la institucionalidad. Por mucho que a uno no le guste, diga que me gustaría que fuera más rápido, pero hay que respetar la institucionalidad, porque si no, ¿qué pasa? ¿Cuál es la señal? Que finalmente es la política, por una reacción de la política, es que se le caduca la Claro, concesión. yo creo que la reacción- senadora Lamarle yo que no está de acuerdo mira, con yo he Miller. estado de acuerdo con Gonzalo hoy día. Yo en esto estoy completamente en desacuerdo. Hace un rato decíamos que una de las características que tenía el liderazgo de Joaquín era que se preocupaba y atendía los problemas contingentes de las personas. Aquí estamos frente a un problema contingente de la persona porque una ciudad, 200.000. Sin duda porque una alguna. ciudad entera se Sin quedó duda en la alguna. forma que... Entonces, suponer que los políticos, ¿no es así?, no podemos dar nuestras opiniones fundadas. Yo no estoy haciendo ningún juicio temerario. De hecho, estoy diciendo lo siguiente, que tal como dice Gonzalo, tenemos que esperar el informe jurídico que emita la superintendencia. Pero eso no significa que nosotros los políticos no podamos tener una opinión. Obvio que y no no, creo, por Gonzalo, de verdad,
que sea una presión indebida. Lo que yo creo que está siendo una presión indebida es lo que están haciendo algunos abogados, muchos de ellos vinculados con estas empresas, que han levantado una tesis que hasta ahora nunca existía. Siempre se decía, si una empresa sanitaria no cumple con su responsabilidad y comete graves y reiteradas anomalías o irregularidades, tiene una espada de Damocles que es precisamente la concesión. Y ahora, mira qué curioso, antes de conocer el informe de la superintendencia, salen todas estas voces desplegadas en los medios de comunicación para decir que la concesión es impracticable. La quieren derogar por los diarios. Entonces, esto es una asimetría completa. Sí, lo que yo creo que es como quien dice incorrecto, es que se pretenda instalar que algo que está en la ley simplemente no se puede aplicar. Esa es la anomalía. Tenemos que hacer Matías, Laura tenemos que hacer el justo equilibrio entre lo que efectivamente fue el daño tremendo que este error humano, pero además error técnico, causó a la población de Osorno, causó la inseguridad de la gente, en las personas más modestas en nuestro país que esperan tener el servicio básico, cualquiera de nosotros, pero particularmente pensando en las que menos tienen, el equilibrio entre ese tremendo dolor que se produjo y el respetar efectivamente la institucionalidad. Si lo único que me pasa a mí, sin perjuicio estar de acuerdo con la lógica que está detrás de que aquí se debería caducar la concesión, yo sí creo que hay que tener cuidado en el manejo comunicacional, porque aquí había salido mucha gente hablando de la caducidad como... Por su parte han salido de la empresa haciendo el lobby tradicional, pero hay que ver cómo efectivamente la norma permite que caduquen cuando se cumplen ciertos requisitos y eso se están cumpliendo o no. Entonces, el cuidado del Estado de Derecho es fundamental para seguir avanzando en el mercado, en cómo se regulan todo este tipo de... La frase del senador Alamán en la tercera de hoy es la que llama a esta discusión. Porque dice, si el gobierno no caduca la concesión, pagará un alto costo político. Como si fuese apretar un botón para no tener en contra a la población. Tiene que ser las instituciones del Estado, porque si no se genera una... Sí, pero si no se genera una incerteza jurídica al futuro para las inversiones, que es compleja. Tiene toda la razón, porque el gobierno sí tiene relación. Porque esta empresa de sal es parte de Aguas Andinas. Y Aguas Andinas es manejada por el Estado y manejada por el gobierno de turno. Tanto así que tiene directores. Tanto así que tiene directores que son poteados políticamente. Entonces, a mí no me vas a decir que no hay un vínculo de carácter político. Entonces, yo creo que efectivamente el Estado, representado por el gobierno de turno en este momento, por el gobierno del presidente Piñera, tiene que tomar una decisión política con respecto a esto, y porque también el superintendente, hemos visto, si miramos hacia atrás, la superintendencia también ha hecho la vista gorda con esta empresa en su historia con respecto a sanciones. Sí, fueron como el que leyó el senador Alamán, hay no una hay vista auditoría, hay una auditoría clara. Con respecto al pago de las multas. Y te quiero agregar algo más, Matías. Sí. 2 meses antes del desastre de Osorno, 2 meses antes, la empresa con bombos y platillos inauguró, esto me lo ha dicho gente de la zona, inauguró elementos de seguridad que no existen. Entonces, creo que aquí estamos hablando de una negligencia y de algo que nos tiene que llevar a lo que tenga que ser un tema de proyección, porque de todas las cosas horribles hay que sacar siempre algo positivo para adelante, que es qué se hace con los pozos de agua, qué se hace con el agua en manos de unos pocos, qué pasa con los monopolios, porque esto puede volver a pasar en otras partes de Chile. De nuevo a la gente, si eso es lo más importante. Eso es lo más importante. Hay un punto, porque ¿cuál es el rol de la política? Si finalmente el rol de la política no es escandalizar. Hacer las reglas. No es escandalizarse igual que se pueden escandalizar las personas o indignarse igual que se indignan las personas, sino es que ofrecerles soluciones. Y en eso, ¿cuál es el rol que uno esperaría de la política? El modelo de concesiones, donde a una empresa monopólica se le garantiza una utilidad, lo que ha provocado en los últimos 30 años, aparte de muchos beneficios, y yo no los desconozco, tiene un defecto que para mí es de la esencia y es incompatible con el Chile moderno. ¿Cuál es ese defecto? De que la empresa está todo el día mirando al regulador. Si el regulador sonríe, está todo bien. Y los consumidores, bien, gracias. No está mirando a sus consumidores. Es una de las empresas que, como están reguladas, con utilidad garantizada por ley, están mirando solo al regulador y eso es lo que genera, y eso es lo que ha generado directorios donde se van turnando los reguladores de turno, directorios donde, porque sabe que toda su atención está puesta ahí. Entonces yo en eso les diría, y por eso es mi punto, no le demos la razón a ese modelo, cuando pareciera que un gobierno, porque sí o porque no,
le quita la concesión a algo. No, que opere la institucionalidad. Si se le quita la institucionalidad es porque no está cumpliendo con su rol. Y segundo, cambiemos el modelo. Cambiemos el modelo. Si el modelo tiene ese defecto, es Obvio el que provoca defecto, que el gerente y los gerentes que se fueron a pasear a Osorno, a los únicos que le estuvieran mirando la cara eran las autoridades y no a los vecinos de Osorno. No estaban preocupados con la misma energía de que volviera el agua. Eso es lo que dice Laura, en cambio al de modelo, mismo ¿no? tiempo, Eso es lo que estoy estaban diciendo, que es preocupados de que el necesario regulador... ¿Debe haber un cambio de sonríe. modelo entonces? De regulación. Sí, obvio. Claro, Es regulación un rebaraje, de la ¿no? propia ley, de cómo Vidal intervienen los Francisco. privados. Yo creo que esa frase que da el título es muy políticamente relevante. ¿Cuál la de antes? Primero porque la gente está cansada del abuso sistemático. Sí, pues obvio. Ahora, en esa construcción del abuso, son parte de nosotros responsables. Así de claro. Eso es honesto y transparente. Porque las reglas las creamos nosotros. Sí, en aquel entonces eran buenas, ahora no lo son. Ha demostrado Si eficiencia. no, las cosas van cambiando. O sea que la multa máxima para una empresa de este tipo sea 600 millones de pesos. Por Pueden- cada- se pueden por aumentar cada- en por todo Que es caso. cada como evento. la caja chica. Por cada evento. Pero ahora, entonces, porque además la autocrítica, porque es fundamental para que la gente los crea. Una tarifa regulada no puede tener una rentabilidad asegurada del 7, 8, 9%. Exacto. El otro día leí... Lo que pasaba con las eléctricas. Oye, hay un proyecto de este gobierno que yo no apoyaría al tiro, que es regular hacia abajo. Ahora, claro, un poquito blando, ¿no? Entre el 6 y el 9. Oye, pero, mira, el otro día leía, en el caso de las sanitarias, que la Super decía que el riesgo de mercado legitimaba una garantía del 5,3. Y ahora hemos sabido, recuerda que lo discutimos el domingo pasado, que la Facultad de Economía y Negocios de la Chile, un par de profesores, analizaron la rentabilidad de las AFP en los últimos 10 años. Escúchenme bien, entre el 2006 y el 2015. La rentabilidad promedio de las AFP fue el 25,3%. Eso es un asalto en despoblado. Absolutamente despoblado, sí. En despoblado. Obvio. Por supuesto. Y es culpa nuestra. Porque no lo vimos venir, porque no la está realidad- adecuado a tiempo. o sea, por eso a mí me entusiasma esa idea, porque además es una prueba de fuego. No solo para la derecha, por su vínculo natural con el gran empresariado, sino que para la política. Ay, mira los directorios, Pancho. Por eso le digo, pues, Mire para los la directorios política. y después diga con quién tiene vínculo la empresa. No, históricamente ustedes son parte de la derecha empresarial también. En todas las empresas reguladas usted tiene presencia. Mira, Bueno, mira bueno, a un ex, no. Panchito, un ex superintendente, aparece hoy día en el diario, que fue superintendente durante un periodo largo de los gobiernos de la Y su secretario de Concertación. Obras Públicas. Claro, y es el adalid de la no caducidad. Y yo diría, Obvio. claro, es el adalid de la no caducidad. Esa es toda una argumentación Así es. para justificar que la caducidad Pero, no senador, procede. El remedio es peor que la enfermedad, senador, dice. ¿Usted cree que se soluciona el problema caducando a la empresa y que venga otra a ocupar el mismo modelo? No, las mismas reglas. Yo creo lo siguiente. Con las mismas reglas no le va a pasar lo mismo a la nueva empresa. Gonzalo, yo creo lo siguiente, yo creo que corresponde a la caducidad y tal como hemos conversado, aquí hay que hacer un esfuerzo, hay que admitir que desde el punto de vista de la actualización normativa hemos estado atrasados. Así es. Y sobre todo desde el punto de vista de la fiscalización. Creo que hoy día es el Mercurio el que dice, Siete o habla secretarios más. de los pocos elementos Sí, el modelo, de fiscalización que es el tenemos. modelo. A ver, yo diría, Gonzalo, yo diría que son ajustes significativos que hay que hacer a la forma en que en definitiva se está aplicando esta ley de servicios sanitarios. Como siempre no es unicausal, dejamos son pasar, muchos. exactamente, dejamos pasar demasiado tiempo. Deberíamos haber abordado el tema de las utilidades excesivas, si se justifica, ver exactamente qué fiscalización podríamos tener. Pero vuelvo a decir, son cosas distintas. Yo creo que aquí se requiere una sanción apegada a derecho, apegada a la institucionalidad, que sea ejemplar y al mismo tiempo entrarnos así al proceso de modificación, de ajuste y de actualización de esta normativa. Quiero aprovechar la Y presencia... buscar otras fuentes de agua también. Quiero aprovechar la presencia del claro. senador Alamán, que es miembro de la Comisión de Trabajo del Senado, y se está discutiendo en la Cámara, baja, no en el Senado todavía, la jornada laboral de 40 horas. ¿no? Sí, buen tema también. Exactamente. Se ha planteado desde la inconstitucionalidad, se ha planteado desde la posibilidad, no sé si ustedes son partidarios de seguir adelante con esto. ¿Cuál es Yo su tengo planteamiento? mi visión. Bueno, más allá del tema de técnico, no así de inconstitucionalidad de la iniciativa, yo creo que hay que ir al fondo. Yo creo lo siguiente, yo creo que decir simplemente, mire, usted va a trabajar menos y va a seguir ganando lo mismo, que de alguna manera es lo que está detrás en parte de esta propuesta, porque es lo que objetivamente dice, yo creo que es una de dos cosas, es populismo o es verdaderamente ignorancia.
Si se rebaja en la forma que se quiere rebajar la jornada, se van a producir efectos negativos inmediatamente. Por ejemplo, van a tener una merma en sus remuneraciones todas las personas que tienen remuneraciones variables. Por una razón muy simple, si hay una persona que tiene una comisión por venta y le dicen, mira, ahora usted antes trabajaba 45 horas, ahora va a trabajar 40, obviamente que va a tener una merma. Después, ¿qué es lo que va a pasar? Las propias empresas y particularmente las pymes van a ajustar sus remuneraciones. Si antes pagaban, estoy inventando, 500.000 pesos por 45 horas y ahora le dicen, mire, ¿sabe qué más? Van a ser solamente 40 horas, a la siguiente persona que contraten, obviamente que le van a pagar menos. Dicho eso, debemos en Chile pensar en una rebaja en la jornada y ahí yo creo que hay que hacerlo. Y más aún, el gobierno lo está haciendo objetivamente. Por ejemplo, hay una propuesta de flexibilización de la jornada. Mira, las 180 horas mensuales terminan con una jornada semanal de 41,5 horas, o sea, bastante cerca del 40%. La propuesta del 4x3, del 4x3, claro, del 4x3, es decir, que se trabajen 4 días y que tengamos 3 días de descanso, termina, en la práctica, la propuesta termina con una jornada laboral de 41 horas. Entonces, ¿dónde está el punto? El punto está que hay que reducir la jornada laboral de la mano de la flexibilidad y de la mano del aumento de la productividad. Por lo tanto, yo lo que creo es que hay un proyecto que es malo, que en general tiene los defectos que he señalado, pero creo que es perfectamente razonable, y así lo está impulsando el propio gobierno, que avancemos en una reducción de la jornada, siempre que esto vaya de la mano de que no haya una merma de productividad y de flexibilidad. Una pregunta sobre el mismo tema, pero el presidente Lagos, con Solari y Izaguirre, bajamos de 48 a 45. Y lo hicieron, mira, lo hicieron en el año 2002 y hicieron una cosa bastante interesante, que fue lo siguiente. Y le dieron 3 años de gradualidad al proyecto de ley. Y de hecho, también cuando este proyecto de ley se aplicó, también se produjo una rebaja en las remuneraciones. Entonces hay que tener, mira, yo creo que hoy día, si hay un mercado, por así decirlo, si hay una situación particularmente compleja, tiene que ver con todo lo laboral. Estamos teniendo problemas de crecimiento, no solamente en Chile, sino en toda América Latina, y hay una, como quien dice, hay una relación directa entre crecimiento y generación de empleo. Tenemos la amenaza de la automatización, que verdaderamente hoy día, Lili, pone en peligro, o la oportunidad. Pone en peligro muchos de los empleos de las fuentes laborales. ¿Usted le parece que es una amenaza? Por supuesto que es una amenaza. En el corto plazo, pero en el largo plazo no es una amenaza, Matías, no es una oportunidad para productividad, para modernizarse. Pregúntale a un cajero. Mira, es una amenaza, pero pongamos las cosas bien. Es una amenaza para empleos tradicionales y es una oportunidad para empleos nuevos. Entonces, ¿qué es lo que estamos teniendo? El trabajo, la mantención del trabajo, la generación de empleo en todo el mundo está siendo hoy día tremendamente tensionado. Entonces, poner arriba de la mesa iniciativas que a la hora del análisis un poquito más detallado simplemente tienen más efectos negativos que efectos positivos, a mí me parece que es tremendamente irresponsable, más allá de que aparezca en algún minuto popular. Por eso que yo digo que la propuesta de 40 horas es populista. Y creo que podemos avanzar en forma seria en una reducción de la jornada. Senador, hace unos momentos atrás hablábamos de la necesidad de que ciertos temas fueran temas transversales en los cuales efectivamente se reforzara el diálogo público-privado y el diálogo social. Yo creo que este es un tema sobre los cuales, independiente de si encontramos que el proyecto es bueno o malo, nos gusta o no la idea de legislar. Y a mí me parece que en Chile podamos hablar acerca de la reducción de jornada en un país en donde tenemos un promedio de productividad del 50% de los países de la OCDE, de los países que la integran, y no obstante trabajamos más horas, pero somos menos productivos. El poder revisar efectivamente el problema además de salario, que tenemos bajos salarios en Chile, y eso es una realidad. Me parece a mí, y el cómo se capacitan los trabajadores, la gestión en el contexto laboral, me parece que esto amerita una mirada mucho más por encima y más general que solo decir este proyecto nos sirve o no. Yo en lo personal estoy absolutamente de acuerdo y creo que es necesario remirar el espacio laboral, reducir la jornada de trabajo, es una tendencia por lo demás mundial, la tendencia reduccionista está en muchos países, pero solo asociarlo con el tema de la flexibilidad me parece que es un error. Uno tiene que respetar los principios en tanto principios. Sí. Y a mí me parece que hoy día podemos llegar a un cierto consenso generalizado en todos los sectores políticos que la productividad no va de la mano en Chile con las horas de trabajo. Que por el contrario los trabajadores y las trabajadoras viven tensionados por los tiempos de traslado, por las jornadas extenuantes, por los horarios difíciles de compatibilizar,
para aquellos que efectivamente encontramos necesarios, como es la protección de la familia, espacios para el ocio, para el desarrollo personal, cada vez más. Entonces me parece a mí que en esto hay que mirarlo no en un solo sentido, sino que mirar globalmente este problema y decir, ¿sabe que hoy día en Chile estamos en grave? Hay un problema gravísimo de equilibrio entre el tiempo de trabajo y la familia, que sí resulta ser además, según las encuestas de la OIT, un problema especialmente grave para las mujeres. Fíjate que un 83% de las mujeres justamente apuntan a los conflictos que tienen habitualmente para compatibilizar los roles entre la familia y el trabajo. Y son esa masa de trabajo la que queremos que más se incorporen al mercado laboral para crecer más. Hay una directa relación entre crecimiento y participación laboral de las mujeres que ha sido históricamente bajo. Entonces yo me pregunto, cuando uno habla así lisa y llanamente, o dice, mira, disminución de la jornada de trabajo pero con flexibilización, yo también como oposición digo, hay que tener ojo, porque fíjate que en el régimen de trabajo a domicilio, a mí me tocó hacer mi tesis no de posgrado, no del doctorado, sino que de pregrado en el tema del trabajo a domicilio, que se viene hablando hace muchos años. En el mismo trabajo a domicilio o los sistemas digitalizados hoy día, justamente hay problemas serios con la excesiva dependencia del trabajador o la excesiva conexión del trabajador con la empresa. Y ahí hay un tema pendiente, el derecho a la desconexión. Entonces, no necesariamente cuando uno habla de flexibilidad, que por lo demás en nuestro código yo le puedo leer 9 medidas de flexibilidad que tiene el Código del Trabajo, las traje todas anotadas. No solamente cuando hablamos de flexibilidad estamos hablando en positivo, porque esto también es bueno cuando viene controlado y regulado, cuando el trabajo digital o de los retail o de la gente que se contacta vía telefónica tiene seguridad social, cuando también tiene derecho a la desconexión. Entonces, ojo con esto, yo creo que mayoritariamente podemos obtener un consenso en el sentido de que Chile no es más productivo cuando trabaja más horas, que al contrario, desde el punto de vista tradicional de la economía de mercado, ese trabajador que trabaja más horas tiene incluso menos horas para el consumo. Entonces, desde el punto de vista de la teoría o la doctrina de ustedes, tampoco sería muy rentable esa mirada. Hay que tener mucho. Muy bien. Mira, yo creo que, primero, cuando hablamos de transformación digital, yo creo que es la gran oportunidad que tenemos en Chile, de subirnos primero. Los países que lideran la transformación digital no están preocupados de los empleos que se pierden. ¿Por qué? Porque están generando más empleo. Entonces, yo creo que cómo nos subimos mejor, más rápido a eso, y yo creo que en eso hay discusiones que son relevantes. Por ejemplo, a propósito de la última discusión entre Walmart y sus sindicatos, que estaban incorporados estos temas. Es el tema central. El tema central en la automatización. Y donde el sindicato entendía que sería erróneo estar defendiendo la posición de cajera, como lo que sugiere Pancho, oye, ¿qué pasa con la cajera? No, lo que tiene que asegurar es que esa persona que ya va a cumplir una función que no es necesaria pueda asumir una función distinta. ¿Cómo vamos a preparar a la cajera? Requiera el acceso, tenga oportunidades. Entonces, yo lo miraría con menos temor la transformación digital. Yo creo que es una gran oportunidad. Ahora, hay un consenso importante en que quizá es verdad lo que dice Laura. Trabajamos muchas horas y somos poco productivos. El problema es que trabajamos muchas horas. Quizás si trabajáramos menos podríamos impactar positivamente la producción. Sí. Lamentablemente no hay evidencia que acredite eso. Me gustaría, y de repente un desafío para la universidad. Son mucho más, trabajan menos y que son más productivos. Sí, Laura, pero todo es multicausal. Porque en nuestra realidad, nosotros hicimos una primera rebaja de 48-45. Y me llama la atención que no hay evidencia. No hay evidencia todavía de que eso haya tenido un impacto positivo en la productividad. Entonces, más que mirar la OCDE, mirémonos nosotros, digamos, ¿cómo lo hacemos? Sobre todo porque, y es gran parte de los errores cuando se ha abordado la materia laboral los últimos años, hay que reconocerlo, es que se ha hecho mirando mucho al siglo XX y poco al siglo XXI. No, pero el abuso es hasta el siglo Pancho XXI. Vidal, sí, usted está muy preocupado de los abusos. Pero claro, pues. Está bien, preocúpese. El tema es que sea eficiente en eso, en el combate. Porque si es ineficiente, es lo mismo, ¿cuál es la ley laboral? Es lo mismo que no estar preocupado. Cuando tú eres ineficiente, pero Pancho Vidal, cuando tú eres ineficiente en solucionar algo, es lo mismo que no estuvieras preocupado. Sí. Así que la preocupación no es suficiente. Pero es cosa del señor de la pícola Italia. Y va a terminar. La pícola Italia. Cuando uno mira el proyecto de la ley de 40 horas, que parece bien inspirado, que parece que va en el sentido correcto, hay un tema que para mí es de fondo. Si cuando tú, una comisión de la Cámara de Diputados en este caso, hace algo que pasa a llevar la Constitución, por más bien intencionado que esté, eso es populismo. Ellos saben que su proyecto no va a poder avanzar. Y en cuanto dicen, no importa que otro se coma el costo, que otro... Me salto las normas.
Eso es un error. Yo prefiero en eso, prefiero... No, porque incide las remuneraciones del sector público y del sector privado. ¿Y a su uso es inconstitucional este proyecto? Pero ayer hablaron 4 constitucionalistas y 3 de ellos decían que no tenía impacto directo en la constitucionalidad. Bueno, lo dijeron constitucionalistas, no es mi especialidad, pero lo dijeron constitucionalistas. Esa es el pregunto, buena pregunta. Mira, muy simple. La rebaja anterior fue una iniciativa parlamentaria que fue patrocinada por el gobierno. Es la mejor demostración. Que este caso no es así. Claro, que es la mejor demostración de que hay iniciativa exclusiva. Y en este caso el gobierno tiene un proyecto. Tiene que ver con el patrocinio. Que aborda esto de otra manera. De una lógica más moderna, de la lógica de la flexibilidad. Porque también, una cosa que uno tiene que entender, hoy día el mercado, el mundo del trabajo ha cambiado ya. No es que esté cambiando, cambió. Sí, y hay muchos trabajos que la regulación laboral no les sirve, ni los protege, ni los ayuda. Entonces decirle, bueno, ¿cómo nos acercamos a esa nueva realidad de manera concreta? Yo creo que el proyecto de flexibilidad avanza en ese Lili Pérez. Desde el punto de vista técnico, Andrés, el senador Alamán y Gonzalo tienen toda la razón. La flexibilidad es un punto de salida muy importante y a eso hay que agregarle compatibilizar trabajo de estudio. En el caso de los jóvenes, en Chile los jóvenes o estudian o trabajan. Hacer las dos cosas es casi impensable. Aumentar la posibilidad de que las mujeres puedan trabajar tranquilas, horarios de salas cunas que sean realistas con su trabajo. En fin, hay muchas cosas que hacer. Que la gente mayor pueda trabajar también, porque la gente se jubila y después ya no encuentra trabajo, o la gente pasada cierta edad no los contrata en ninguna parte. Pero creo que esto es mucho más que un proyecto de ley. O sea, a cualquier persona tú le dices, ¿quisiera trabajar menos horas? Es obvio que sí. Es obvio que sí, pero yo creo que tiene que ver con algo que es más profundo, que es la desigualdad y es el pago por el trabajo. En Chile todavía hay ciertas ramas técnicas que siguen siendo muy mal pagadas. Sí, pues, obvio, el salario. En cualquier lugar de Europa, por ejemplo, en Australia, Nueva Zelanda, todos los trabajos técnicos, los plomeros, las personas que reparan casas, que pintan, son trabajos bien pagados. Los profesores son trabajos bien pagados. Todo lo que es el trabajo obrero son trabajos bien pagados. Entonces, esto tiene que ver con algo que es mucho más profundo, que tiene que ver con remuneraciones y la desigualdad. Porque son personas que además sienten, en la realidad, que trabajan mucho, que se demoran 2 horas en llegar a su casa en la noche, que llegan cansados y no les alcanza la plata para ir a ver una obra de teatro, para ir al cine, para salir con su hijo el fin de semana, y que cuando hace frío no pueden tener calefacción porque es cara. Entonces, creo que esto es un tema mucho más profundo, que ahí es donde gente como Andrés Alamán, gente que podría ayudar en eso, y creo que en eso, Andrés, una crítica súper constructiva. Sí, por supuesto. El lenguaje de partir diciendo esta cuestión es populista, entonces no ayuda. Yo creo que hay que decir, mira, el tema de fondo es interesante, pero no es la fórmula para abordarlo en un país como el nuestro, donde necesitamos más trabajo. Pero está bien, Lili. Porque es necesario. No, yo entiendo el tema, pero también cuando uno es político tiene que decir las cosas como son. No, técnicamente es un proyecto que tiene deficiencia. No es un problema técnico. Yo señalé claramente que el país debía avanzar en la reducción de la jornada, pero que este no era el camino. Y creo que las cosas hay que decirlas para que la gente las entienda, ¿se fija? Porque de lo contrario, queda como quien dice la primera apreciación. Entonces, mira qué bueno, voy a trabajar 10% menos, voy a trabajar 40 horas y me van a seguir pagando lo mismo, cuando todo el mundo sabe que eso no es verdad. ¿Podríamos llegar a un acuerdo respecto a la pero déjame decirte una cosa que es importante. Hay que porque trabajar en un acuerdo. la Lili levantó un tema que también es significativo. Miremos las cosas en forma seria. Yo insisto, aquí también se requieren acuerdos porque vamos a tener dificultades en el trabajo futuro de todas maneras. Como dice Gonzalo, el tema digital, el tema de la automatización genera dificultades. Pero si uno mira los países y los oportunidades. También. Pero siempre tenemos el sesgo de decir que déjame decirte lo siguiente. Está bien, tiene problemas, pero que a mí me importa mucho también no solamente cuáles son los nuevos empleos que se van a crear, sino la situación que tienen las personas que hoy día están empleadas y que tienen esa amenaza. Entonces, hay que mirar las cosas en seriedad. Si uno mira, por ejemplo, lo que pasa en los países, hay una relación positiva entre productividad y efectivamente flexibilidad. Entonces, por ejemplo, ¿cómo estamos nosotros en materia de productividad? En la OCDE, que nos gusta tanto compararnos, estamos en el segundo lugar de abajo para arriba. Solamente México es, como quien dice, menos productivo. Ya. Y después uno mira la flexibilidad y estamos entre los países que tienen más rigidez. Entonces, lo que tenemos que hacer es encontrar una fórmula para equilibrar esto. Entonces, aquí empiezan los problemas. Cuando yo digo, por ejemplo, una jornada de 4x3,
¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos concentrando el trabajo en días y estamos dando más descanso. Punto que decía la Laura. ¿Eso qué significa? Mejor compatibilización de la vida familiar con la vida laboral. Pero esos 4 días se trabajan mucho más aperrados para no perder eso. Después, por ejemplo, todo el tema, pero el 4x3 genera todo tipo de desconfianza. El trabajo en la casa, el teletrabajo. ¿Qué es lo que está pasando hoy día? ¿Por qué una persona que trabaja en un computador tiene que trabajar todo el día, no es así, en la misma empresa? No podrá ir en la mañana y en la tarde terminar en una vida familiar más amable, terminar su trabajo desde su computador, desde la casa. Bueno, sectores de izquierda, ni que decir la CUT, se niegan a pensar eso porque dicen, no, esto va a ser precariedad. Entonces uno puede pensar hoy día, el proyecto que aprobamos recién para los estudiantes universitarios para que puedan trabajar. ¿Cuál era el gran problema? Hoy día la jornada de trabajo es continua. Entonces, ¿qué pasaba con los estudiantes universitarios? Que unos decían, mire, yo quiero trabajar 2 horas en la mañana antes que empiecen mis clases y trabajar 2 horas en la tarde al final de mis clases. Pues, propuesta de la CUT, de los sectores de izquierda, no, porque hay que mantener la jornada continua. Costó una enormidad sacarlo. Entonces, lo que estoy tratando de decir es, tenemos una amenaza país, que puede ser, como dice Gonzalo, una oportunidad, pero yo lo único que digo es que lo abordemos en forma seria, mirando la evidencia. Parte usted con lo que viene, que 3 minutitos y medio. Todo te lo compro, con una condición, que sea producto de un acuerdo colectivo. ¿Sí? Bueno, lo que pasa... lo que pasa es que si no la del burro. No, Pancho, pero espérate, el problema que tenemos es el siguiente. Pancho lo que está diciendo es que los acuerdos sean cuando exista sindicato. El problema es que tenemos una infinidad de empresas en que no hay sindicato. Y particularmente en las pymes, que son las que generan más trabajo. Cuando hay una pyme que te contrata que tiene 5 o 6 empleados o 5 o 6 trabajadores, ahí no va a haber sindicato. Entonces tu fórmula funciona, como quien dice, para las grandes empresas. Pero para algo que haya negociación por rama. Pero además quedan 2 minutos 40 segundos de programa. La mirada nos hace cargo de los deberes de cuidado también, que es un gran problema en la sociedad actual. Yo quiero decir para lo que viene en la semana, a propósito del fortalecimiento del organismo intermedio de un Estado democrático de derecho, esta semana vienen 2 elecciones definitivamente, la del Colegio de Abogados, que ha estado en pugna, y la posibilidad ahí de que de una vez por todas se incorpore el liderazgo femenino después de la instalación de una suerte de ley de cuotas. Es importante estar atento a lo que pase en estos órganos intermedios que son necesarios para el funcionamiento de la democracia, pero también el Consejo del Instituto de Derecho Humano, una institución nueva que requiere estar presente en una democracia como la nuestra y salvaguardar justamente los intereses y las preocupaciones más fundamentales de las personas. Se va a elegir esta semana, y también el llamado a que prime la cordura y podamos tener un instituto serio como ha venido siendo el último tiempo. Creo que el caso de Salen Osorno va a continuar. No creo que sea tan fácil de solucionar, y además va a tener consecuencias en la gente. Y lo del terrorismo. Yo creo que esto también va a tener mucho más cola de lo que nosotros estamos pensando. Yo también esperaría que pasemos de la política, pase de las palabras a los acuerdos en materia de terrorismo. Yo creo que no podemos, es una vergüenza para el país tener un nivel de legislación antiterrorista durante 12 años. Nos empezamos a acostumbrar a hablar de esto cada vez episódicamente, pero sin asumirlo de frente. O sea que yo creo que hay una gran oportunidad para hacernos cargo de este tema, de hacernos cargo de una manera inicial, no esperar que escale, no esperar que se masifique, sino que ahora que hay un primer elemento importante, distinto a los anteriores, hacernos cargo de verdad de esta manera. Muchas gracias. Francisco Vidal. Yo diría que el tema del terrorismo, que es el momento para un acuerdo nacional, y segundo, la prueba de la blancura para un gobierno de derecha en su relación con el mundo empresarial. ¿Va a ganar el gobierno representando a la ciudadanía o van a ganar nuevamente los dueños de Chile? Andrés Armán, en los segundos que quedan, que son 49 segundos, ¿es posible, usted estaba fuera lo estaba escuchando ahí afuera, este acuerdo nacional, si el presidente llamara mañana? Los invito aquí, a esta mesa, a todos los partidos políticos que quieran, así, de manera indudable, respaldar o rechazar, la acción política, la violencia como acción política. ¿Cree que hay absolutamente? Yo creo que debiera hacerse. Sería muy difícil negarse. Y yo, para simplemente terminar en los pocos segundos, yo espero, voy a mover de la próxima semana, yo creo que este segundo semestre puede ser muy importante para la gente, para las personas, para que logremos sacar esas reformas que tienen un impacto directo en la ciudadanía
y qué es lo que quieren, más allá de las controversias que tengamos nosotros. Y muchas gracias por invitarme. A usted, Gonzalo, Lili, ¿sí? Este es el invitado que ha estado más tiempo. Francisco Vidal, Laura Cornós, Andrés Alamán, muchísimas gracias por estar aquí en Estado Nacional. Nos encontramos el próximo domingo y saludamos también a la audiencia de Radio Dura que nos acompaña como toda la semana. Hasta luego. Chao, gracias. ¿Una hora?